Vale, pues vamos con la conciencia fenoménica. Voy a preguntar una cosa. ¿Alguno vivís en un sitio? Hola. Hola. Mira, aquí viene una que sí. ¿Qué? Repito la pregunta. ¿Alguien vive en un lugar que tarde más de media hora en llegar a la facultad? Yo. Que ya, por Más eso o digo. menos. Depende del día. Y más de una también. Ya. ¿Qué os apetece el teletransporte? No realmente, ¿eh? No, es que el viaje es agradable. En plan, lo romantizas. ¿Todos los días es agradable? Sí, ¿no? Después, Tú misterioso. eres un taoísta o algo así. Claro, yo qué sé, me encanta. Es verdad, joder. ¿Ya sabéis cómo va el teletransporte? Por supuesto, esto es literario, fantástico, etcétera, etcétera. Se supone que tú llegas instantáneamente desde un determinado sitio a otro. Que se programa, que se no sé qué, que si en Google Maps le pone que vivir aquí, no sé. Lo que sea. Pues fijaos lo que he encontrado. No me digáis que no está nada mal de precio. Cabina de teletransporte, pero ojo, es un motor de efecto vórtice cuántico. Pillamos una. Esas son las buenas, porque solamente necesitas llevarte un mando a distancia, luego te vuelves a colocar en el mismo sitio al que has llegado, por ejemplo, en la puerta principal de la facultad, le das al mando a distancia y te succiona hacia casa otra vez. Ya no necesitas dos cabinas. Con lo cual es fantástico. Tiene una cosa que es el problema posible de todos los teletransportes, que es que funciona sobre la base de que te destruye en el punto de origen y te reconstruye en el punto de destino. Se reconstruye perfectamente, ¿eh? O sea, no te creas tú que vas a salir ahí con 7 dedos o con 3 orejas. No, no, perfecto. Tú, tal cual eres, te metes en la máquina de teletransporte. Sí, es una ducha, vale, de acuerdo. Te metes en la máquina de teletransporte, una vez programada con el destino y todo el tema, le das a los mandos y apareces donde quieres aparecer. Y ya está, y sigues para adelante con tu vida. ¿Entendido? ¿Es un problema para algo que nos deshaga en un sitio y nos rehaga en otro? Aquí es donde interviene el tema de la conciencia fenoménica. ¿Puedo repetirlo? No. Sí, es un problema que nos destruya en un lugar y nos reconstruya en otro. ¿Qué más da? Es idéntico. Hasta el último recuerdo, hasta el último matiz, hasta el último detalle, hasta el último pelo que se te ha torcido, todo. Exactamente lo que entra en la máquina, en tu casa, sale, aparece aquí en la facultad. Entonces, si te has levantado tarde y yo igual, el examen no te queda igual, ¡pum! Ya estás aquí. A lo mejor llegas un poco con cara de engañoso, pero, oye, llegas. ¿Listo? El problema es, una vez que has hecho el salto, al que llega aquí, al tú que llega aquí, ¿estás tú ahí dentro? ¿De verdad? Ese es el problema. Ese es el problema de la conciencia fenoménica, dicho en 2 palabras. ¿Sigues estando tú ahí dentro? ¿Y qué quiere decir eso de estar ahí dentro? Pues es difícil de explicar. Y además, si no lo entiendes directamente, es difícil que te lo cuente con palabras, ni yo ni nadie. Yo estoy aquí dentro. Y cada uno de nosotros podría decir lo mismo. Yo estoy aquí dentro. O sea, yo me noto aquí dentro. Mi yo está en algún lugar por detrás de mis ojos. No me digáis que no. ¿No se siente así? Bueno, pues la cuestión es si una vez que te han destruido y te han vuelto a construir, tú, como no sabemos en qué consiste ese tú que va dentro de tu carcasa corporal, pues no sabemos si sigue ahí. Hay una razón para sospechar que quizá no siga ahí. Vamos a imaginar que esto, que es demasiado barato, oye, una máquina de teletransporte de motor de efecto vórtice cuántico por 109 pavos, yo no me lo estoy creyendo. Vale, eso que yo he hecho el anuncio fake. Entonces esto probablemente es una mierda de máquina de teletransporte. Puede ocurrir que tenga un fallo. Y el fallo, en este caso, va a ser que tú eras de Alcalá, ¿verdad, psicópata? Sí. Bien, vamos a suponer que tú estás psicópata 1, quiero decir, no está aclarado. Vamos a suponer que tú estás en Alcalá y te metes en la máquina y tal, pero no tienes ganas de cercanías ni de autobuses ni de nada ese día y tal, y te vienes a la facultad con la máquina de teletransporte. Pero hay un fallo y entonces te construye aquí perfecta. Llegas aquí tan normal, pero también te quedas allí.
no te ha destruido. Entonces pues hay ahora ya 3 psicópatas. 2 Lauras. Y la pregunta es, ¿en cuál de ellas estás tú dentro? Porque no puedes estar en las dos. Tu yo, no puede estar en 2 sitios a la vez. No puede. Es imposible, por lógica. ¿Lo veis, no? Entonces, claro, ¿qué se sigue de esto? Pues que si no ha habido ningún fallo, pues simplemente una de ellas, que podría ser la que conserva tu tú dentro, ha sido destruida. Y a lo mejor lo que se ha creado aquí en la facultad es a una impostora perfecta, pero tan perfectísima, que ni tu padre, ni tu madre, ni tu novio, ni tu nadie se da cuenta de que no eres, vamos, de que haya pasado algo, porque no, es como si no hubiera pasado nada. Y la que llega aquí, pues sigue con su vida tan normal. Pero fíjate, si ha habido el fallo, y tú te has quedado en casa escribiendo muy airada a Amazon para protestar por esta mierda que le han vendido, porque tú crees que no ha funcionado, mientras que tu otra versión ha llegado aquí. Cuando tu otra versión intente volver, la máquina no funciona, la madre que la parió, vaya mierda, se había doctorado barato, te coges el cercanías o el bus o lo que sea, llegas a casa y te encuentras con que te recibe una idéntica a ti. ¿Y en cuál de las dos estás tú? Si es que no. Pero eso no es posible, o sea, si hay un fallo, ¿cómo se va a reconstruir la obra si hay otra Laura idénticamente? Claro, si me dices que le falta la cabeza, pues bueno, también te lo paso. No se ha reconstruido por completo, pero... El fallo es solamente que el aparato se ha olvidado de destruir a la que se queda en casa. Pues ya la destruimos nosotros. No la cagamos nosotros y así solo hay una. Bueno, las medidas que queráis tomar yo no entro. Yo solamente utilizo el elemento, el pie intelectual que nos da esto para ver de qué estamos hablando, de qué es lo que se trata. ¿Sí? Que dice de destruirla... Un segundito. Que dice de destruirla, pero ¿cuál sabe que es la Laura de verdad? Por así decirlo. ¿Dónde está dentro la vas a Laura? destruir? Es que no hay nada. ¿A la que tengas más a mano? A las dos se toman por culo. Hay Laura. Lo siento mucho, a las 2 se toman por culo. Ya no hay Joder, problema. ¿cuánto te quieren, Laura? Tus compañeros, así da gusto. En fin, veis un poco ahora en serio, lo que estoy intentando poner de manifiesto. Esa cosa que está dentro de nosotros y que es nosotros es muy rara. Y eso es lo que es la conciencia fenoménica. Y es bastante más... Ahora vamos a ver la cantidad de cosas raras que pensamos sobre ella. Volvamos al tranvía, hombre. Que hace mucho que no... Estás muy lejos de la vía. Fíjate, allí arriba en la colina esa, al lado de una máquina de teletransporte. La única manera de que puedas llegar a tiempo para darle a la palanca, si es que quieres hacerlo, es que uses la máquina de transporte para venir aquí. Entonces la pregunta es, si lo haces, ¿serás tú quien esté tirando de la palanca o será simplemente un clon tuyo perfecto? Es decir, ¿tu yo viaja contigo o no? ¿O queda destruido al destruir el original? De nuevo un poco una variante sobre lo mismo. Voy. Sí, Diga. Que al fin y al cabo, si empezamos a teletransportarnos continuamente, podríamos acabar siendo unos cascarones sin nada dentro. Somos No, se un supone cascarón que vacío. salvo que haya un fallo en el aparato, es una reconstrucción sin pérdida. O sea, por Entonces, sí ejemplo, serías tú. en los tiempos de las cintas de cassette, si tú Sí, grababas una cinta sí. una y otra vez, llegaba un momento que ahí no se veía más que... Por eso Pero lo digo. ahora que es digital, tú puedes copiar y copiar y copiar y copiar y copiar O sea, hasta el fin de los tiempos y eso sigue perfecto, salvo que haya un fallo. Entonces, al fin y al cabo, sí seguirías siendo tú, porque si es una réplica exacta. Que sea exacta no significa que sea tú. No significa que tú estés dentro. Ese es el punto. Claro, es como a nivel material, pero por ejemplo el funcionamiento, ¿cómo lo copias? Porque claro, supuestamente lo que haces es... ¿Cómo, perdona? Lo que tú reconstruyes es tu base material, pero por ejemplo, los sistemas de funcionamiento, lo que tengas, ¿cómo lo reconstruyes también? Todo. O sea, te reconstruye el material con todo lo que lleva puesto físico y material. Y por lo tanto todo eso está en el destino. Y todo eso pues se supone que se comporta igual, tiene la misma fisiología, tiene los mismos fallos, el mismo inicio de catarro, todo igual. El mismo cabreo con algo vago que pasó no sé cuándo, lo mismo, porque la base es la misma.
¿Lo veis, no? Ya, a ver, con que se entienda el problema, vale, esto no lo podemos solucionar, porque no tiene solución. En este tema, que solamente le vamos a dedicar lo del tiempo que tenemos esta tarde, vamos a ver muchos problemas y prácticamente ninguna solución. Ya lo aviso, porque esto es un fregado. En mi opinión personal, el problema de la conciencia fenoménica es el mayor problema que tienen la ciencia y la filosofía en términos absolutos, en la actualidad. El más gordo, el más complicado y el que es menos probable que se solucione. Porque no es un problema, es un enigma, pero bueno. Por último, ya dejo los tranvías, ¿vale? Por ahora. Este lo habéis visto los que hayáis hecho el invento ese, pero fijaos lo que pasa aquí. Estamos un poco en la misma cuestión. El tranvía va con una moto contra 5 clones idénticos de ti. Puedes darle a la palanca y esto demuestra que la gente lo entiende. Porque hay muchísima gente que dice, no, mira, los 5 clones que de ti. ¿Cuál es la diferencia entre los clones y tú que estás en la... Pues que tú estás dentro de ese. Tú estás dentro de ese y ves en tercera persona a los demás. Os voy a dar un relato muy breve y muy divertido de John Barley, que se llama El fantasma de Kansas y que trata precisamente este tema. El tema de a qué punto un clon puede ser tu peor enemigo. Fíjate, un clon tuyo de eso se libra, puedes bloquear tu móvil con su biométrica, la cara, la huella, lo que sea. Puede usar tus tarjetas de crédito, puede firmar como tú. Se puede acostar con tu novio o con tu novia y el otro ni se entera, porque es idéntico. Te puede robar tu vida mejor que nadie. Es el competidor más demoledor que puedas tener. Es probablemente a quien más deberías odiar del mundo, clon tuyo. Claro. Nadie te puede quitar tanto. Ya os digo, os colgaré este relato y ya veréis. Además es un relato que al final tiene un plot twist así como erótico que es muy curioso. En fin. ¿Visto? Temas que vamos a intentar tocar. Quizá no todos, pero algunos espero que sí. Identidad y continuidad, el homúnculo y el teatro cartesiano, dualismo y teorías erróneas, evidentemente erróneas y no válidas sobre la conciencia fenoménica. Son esos dos puntos. El problema de los qualia, la experiencia cualitativa, personal e intransferible, que constituye de alguna manera la staff de la que está hecha la conciencia fenoménica. El problema difícil, en contraposición al problema fácil de Chalmers. ¿Alguien ha citado a Chalmers en algún sitio? David Chalmers. No el Chalmers, el de que esa cosa se llama la ciencia, que es el de epistemología, ¿no? Pero en fin. Y finalmente los estudios del nivel. Esto sí lo vamos a ver, aunque nos tengamos que saltar otras cosas, porque posiblemente es el punto donde tenemos resultados más claros. O menos oscuros. ¿Vale? Identidad y continuidad. Intuitivamente, la conciencia fenoménica es ese estar dentro, esta cosa que está dentro de ti. Otra cosa que habéis discutido algunos, bastantes, al hilo de la tarea 1, el diálogo ese sobre la mente. Hay uno que dice, no hay nada tan seguro como la mente. Y tiene toda la razón. De toda su argumentación, que es bastante... Ese es el único punto que es realmente fuerte, porque es que es Descartes. Y nadie ha rebatido el cogito. Eso es así. La única cosa de la que no puedes dudar es que estás pensando, sintiendo. Y lo extendemos un poco, porque ahí a lo mejor yo no estoy en clase, pero que yo siento que estoy en clase, eso es una verdad incontrovertible. Y luego puedo estar drogadísimo, o pues, a lo mejor soy un alienígena con tentáculos que está jugando a un hiper mega videojuego que consiste en vivir como un humano durante un tiempo, y luego cuando termine la partida lo recupero mis tentáculos tranquilamente. Todo eso es posible. Ahora bien, que yo ahora mismo siento que estoy en clase, eso es verdad y se acabó. Además nadie me lo puede discutir. Me pueden discutir que esté en clase, no que lo sienta. ¿Lo veis, no? De ahí que digamos que no hay nada tan cierto, en el sentido de certeza, como las sensaciones fenoménicas, las vivencias fenoménicas. ¿De acuerdo? El tema de la subjetividad tiene el pequeño problema de que solamente tienes acceso a la tuya. Esto nos puede llevar al solipsismo, algo que también salía al hilo del diálogo aquel.
En el sentido de, bueno, yo sé que yo tengo conciencia, porque la siento, la experimento, la vivo, pero todos vosotros podríais ser maquinaria hecha para que yo esté jugando a mi juego de... Y lo mismo puedes decir tú respecto a todos los demás y lo mismo cualquiera. ¿Vale? No es que nos lo creamos como muy probable, pero aquí el tema, estamos en filosofía. El tema no es tanto que nos lo creamos o que nos parezca plausible, cuanto si podemos probar lo contrario, y no podemos. Hola, buenas. Finalmente, con estos temillas de identidad continua, la continuidad. Sigo siendo yo. Si a alguno le han sedado por razones quirúrgicas, habréis notado que es fenoménicamente muy curioso. Porque no es como cuando tienes un sueño fisiológico. Tú te duermes, luego te despiertas y tienes una vaga impresión de cuánto tiempo ha pasado. Muchas veces miras el reloj y aciertas. A veces no. Pero desde luego tienes sensación de paso del tiempo. Con la sedación es como cortar y pegar. O sea, te han cortado un trozo de tu vida y han empalmado. Entonces te están diciendo 3, 2, 1, ya estás operado. ¡Bum! Directo. Y tú no tienes sensación de paso del tiempo. Pero sigues siendo tú. Igual que cada mañana cuando te despiertas. O al menos tenemos esa impresión de que somos un mismo ser que tiene una continuidad. Cambios y aprendizajes, amnesias, porque alguno podría decir, bueno, mientras tenga los recuerdos son los que me proporcionan. Pues hay muchos casos en que pacientes con amnesias muy severas siguen teniendo perfectamente aunque no sepan ni cómo se llaman, pues siguen teniendo esa sensación de continuidad, de que yo tenía un pasado, yo tenía una vida, sigo siendo el mismo yo que se ha olvidado de ese pasado y de esa vida. El homúnculo y el teatro cartesiano. Esto es lo típico que pensamos todos cuando no pensamos despacio. Es decir, el sistema 1. Tendemos a pensar en la conciencia en estos términos. Nosotros, quiero decir, podemos tener una cierta disciplina metodológica y lógica como especialistas en psicología, pero el común de los mortales tiende a pensar en estos términos. Eso es lo que Daniel Dennett llama el teatro cartesiano. Despectivamente, por cierto, porque es una creencia mítica. La idea según la cual, pues mira, fijaos, los ojos están conectados a la pantalla. Hay micrófonos en las orejas que están conectados a altavoces. Y dentro hay una especie de individuillo con palomitas que está mirando la pantalla y escuchando. La gente piensa en la conciencia muchas veces en estos términos. Como que llevas dentro un homúnculo, es decir, un hombrecito pequeñito, las feministas dicen muy herúnculo a veces, que es el que realmente se está enterando de las cosas. Es el que recibe la información de los sentidos, etcétera, etcétera. No hay variación. La imagen es distinta, no hay ningún cambio conceptual. Solo que en este caso, en lugar de estar mirando un buzón y una casa y no sé qué, está mirando una sartén donde está friendo un huevo. Este individuo está friendo un huevo y ¿cómo se entera de que tiene delante de la sartén y del aspecto que tiene el huevo? Pues porque está sentado delante de una pantalla entre unos más o menos. Y todavía más. Esto es una escena de Men in Black, que alguno lo ha visto, quizá lo recuerde. Y este bichillo es un alienígena chiquitillo que va por ahí conduciendo a un hombre, que es ese que le han retirado la cara. ¿Os acordáis? Bueno, algunos lo habrán visto y otros no. Os recomiendo la número 1, las demás son basura. Pero la 1 es muy buena. Pues la misma idea. Un hombrecito o un alienígenito o una mujercita o un lo que sea pequeñito que va ahí dentro, que va pilotando el cuerpo y que es el que recibe en último término pues las imágenes, que integra las sensaciones. Esto es mitología popular, pura y dura. Esto no puede ocurrir. Y no puede ocurrir porque, vamos, inmediatamente tendríamos un problema. Fijaos, volvamos al del huevo frito. Pero ahora vamos a fijarnos en... Vale, vamos a suponer que explicamos la conciencia porque hay un hombrecito dentro que es el que mira la pantalla y escucha tal. Pero ese hombrecito de dentro, ¿cómo funciona? Y aquí tenemos una regresión infinita. ¿Lo veis, no? Si nuestra explicación de cómo se vive el mundo externo fenoménicamente es que hay un pilotito, un individuo dentro, que es el que se entera de las cosas, pues ese individuo tendremos que dar por coherencia la misma explicación. Y así una y otra vez. Con lo cual esto no cuela.
¿Vale? Pero insisto, la gente tiende a pensar en estos términos. Hubel, David Hubel, ¿os acordáis de Hubel y Wiesel? Los Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que fueron los que descifraron el funcionamiento de las áreas primarias de la visión, V1, V2 y V3. Obtuvieron el premio Nobel por eso. Tiene el famoso artículo de lo que el ojo de la rana le dice al cerebro de la rana, trabajando con anfibios. Pues Hubel comenta en algún escrito que ellos estaban pensando que antes o después iban a encontrar que las vías neurales V1, V2, etc., convergerían en algún sitio donde se formaría algo equivalente a una imagen. Y eso no ocurre en absoluto, ocurre todo lo contrario. Como sabéis, si habéis estudiado neuro, pues a medida que las vías neurales van ascendiendo, V1, V2, etc., lo que hacen es dispersarse y acaban yendo a todas partes. Pero no van a un sitio que sea aquí el cine del cerebro y aquí proyectamos la imagen. Eso no ocurre. Ni siquiera histológicamente, let alone funcionalmente. No pasa. Así que olvidar los homúnculos, vamos. Si alguien nos viene con estas, que ocurrirá más de una vez, no es que mi yo interior, no, ¿cómo que mi yo interior? A ver. Dualismo, ya hemos hablado de dualismo, así que vamos a pasar rápido. Recordad, me refiero al dualismo ontológico de sustancias, ¿vale? No a los dualismos benignos, dualismos conceptuales o predicados, como lo llamaban. Dualismo cartesiano, el de ontológico de sustancias, distingue, como sabéis, entre la res extensa, la materia, y la res cogitans, la mente, que para Descartes es idéntica a la conciencia, esto ya lo hemos comentado. La idea de que la conciencia y la mente puedan ser diferentes en el sentido de que exista actividad mental que no sea consciente es muy nueva. Es del siglo pasado, prácticamente, o del XIX. Pero en todo el resto de la historia del pensamiento, como insisto, creo que ya lo comentamos en alguna ocasión, mente y conciencia se considera equivalente. Bueno, pues la res cogitans es la que piensa y no es extensa, no ocupa sitio, forma parte de otro mundo, de otro realm, tiene otras leyes, tiene otras formas de funcionamiento. Hola, buenas tardes. Y la pregunta es, ¿cómo interactúa la conciencia con la materia? Mira, Laura, ya está el equipo completo. Porque esto es un problemón. Si tú postulas que tienes dos entidades, o sea, dos sustancias, una de las cuales sigue unas leyes y otra que sigue otras leyes diferentes, ¿cómo van a interactuar entre sí? ¿Cómo puede por ejemplo, cómo puede ocurrir que tu mente, tu conciencia sea afectada por eso que recogen tus ojos y eso que recogen tus oídos? ¿Y cómo puede ocurrir, más complicado todavía, que tu mente sea capaz de afectar a tus músculos para que hagas cosas? Habría que explicarlo. No se entiende. Y además es curioso porque Descartes se le ocurrió lo de la glándula pineal. Lo habéis estudiado seguramente, lo recordaréis. Esta es la tesis más cutre y zarrapastrosa de Descartes en toda su vida. Es una basura de tesis. Y además se nota que los cartesianos, ni siquiera los más fanáticos, pelearon por ella prácticamente nada. Es una cosa casi dicha con la boquita pequeña. Porque es que además le dieron desde el primer momento. La glándula pineal, ¿os acordáis? La gracia que tiene, porque probablemente la escoge Descartes, es que es uno de los pocos núcleos no bilaterales, o sea, únicos, que hay en el sistema nervioso central. Y sus funciones, tienen una serie de funciones que son bastante modestitas. La más importante probablemente tiene que ver con la regulación del sueño. La glándula pineal es la que segrega la mayor parte de la melatonina, que es el neurotransmisor que nos duerme. Cuando te entra así el sueñito y tal, ¡bum!, melatonina. Como somos animales diurnos, porque somos diurnos, aunque no, yo estoy vale, lo que tú quieras, pero somos diurnos. Lo que pasa es que luego tenemos una libertad para montarnos la vida como queramos. La glándula pineal responde a la luz. De hecho, histológicamente es un fotorreceptor degenerado. Es decir, es como si tuvieras ahí un cacho de retina metido que se ha estropeado. Es algo que más se parece. Pero responde a la luz. Cuando hay luminosidad en torno,
boom, 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 para, y no se suelta melatonina. Y cuando empieza a haber oscuridad, entonces es cuando empieza a soltar melatonina. Y entonces el individuo se adormece, o se duerme. La glándula pineal, como asiento de la mente, tiene el detalle extraño de que existe en todos los vertebrados. Y si la función de la glándula pineal es servir de asiento a la mente, ¿para qué tienen glándula pineal, por ejemplo, los tiburones blancos, las focas monje o las lagartijas de la isla del aire? ¿Para qué? Los únicos vertebrados que no tienen glándula pineal son los agnatos, peces sin mandíbula, los más primarios, la lamprea, el mixino y hay un par de géneros más. No tienen ni mandíbulas, lo que significa agnatos, son como los gusanos de Dune, o sea, tienen la boca de ventosas, vayan a dientes. Y son asquerosísimos. Bueno, la lamprea se come. Si alguien es del norte de Portugal o del sur de Galicia, en el Bajo Miño hay toda una tradición cultural de cocina con la lamprea. A mí personalmente no me gusta, es muy grasienta. El mixino ni planteártelo, es una fábrica de mocos. Metes a 3 mixinos en un cubo y te lo llenan de moco en pocos minutos. No creo que a nadie se le haya ocurrido comer eso jamás. Pero bueno, la glándula pineal como que hoy en día sabemos que no puede servir para eso. Pero hay un problema mucho mayor, que es que el que le pilló Isabel, la princesa de Bohemia. No os dejéis impresionar, una muerta de hambre. Eso sí, una sangre azulísima. Típica aristócrata que estaba fuera de la línea de sucesión y de poder y que pues estaban adultos en su familia, pero una mujer muy inteligente. Se convirtió en una gran amiga de Descartes y correspondiente de Descartes, incluso le dedicó una de sus últimas obras. Isabel de Bohemia, según se leyó el primer libro que cayó en sus manos de Descartes, que creo que eran las Meditaciones, lo vio. Vio el problema, ¡bum!, como si estuviera con neones. Y escribió a Descartes y le dijo, vamos a ver, ¿cómo puede algo que no es material tener un asiento? Me lo explico. Claro, o sea, si no tienes culo, ¿cómo te vas a sentar? Entonces, si no eres material, si no eres res cogitans, pero no extensa, ¿cómo te vas a incorporar, a colocar, a sentar lo que quieras en un sustrato físico como es, hipotéticamente, la glándula pineal? Tuvieron muchísima correspondencia, discutieron mucho, se estimaron mucho intelectualmente. Esta mujer acabó, bueno, era a todo esto, a pesar de sus valores intelectuales, una especie de fanática religiosa. En esta época, siglo XVII, Europa estaba muy enloquecida con los distintos sectores de las iglesias cristianas, solo cristianas, ¿eh? O sea, sin meter a judíos y a musulmanes, ya teníamos aquí un tipo preguntado bastante considerable. Y esta era de una de esas, no me acuerdo de cuál, una de esas facciones de la iglesia, o del cristianismo. Pues podía haber resuelto todos sus problemas económicos aceptando una petición de matrimonio de un individuo que era aristócrata, que era de su clase social, que era un buen tipo, que le caía bien, que le volaba, que tal, pero que no era de la religión correcta. Entonces fue. Entonces, claro, esto es algo que hoy en día dice, bueno, pues una mujer que quiere casar con un pretendiente se case, si no, sí, hoy en día. En esta época no se entendía así. Era como loquísimo por su parte haber hecho eso. Al final, como las mujeres inteligentes en esta época no tenían demasiadas salidas profesionales, terminó haciéndose monja y fue abadesa en una abadía pues no sé, por algún sitio del centro de Europa, no me acuerdo ahora mismo, en la cual fue notoria por su buen hacer. Es decir, tanto desde el punto de vista de la monja de su congregación como del área geográfica de influencia, como de todo, era muy querida, muy apreciada. Y bueno, pues una buena mujer muy inteligente con un fanatismo religioso del 38, básicamente, pero desde luego una gran amiga y corresponsal de Descartes. Al que le dio en todos los morros según leyó las líneas correspondientes. Es decir, bueno, ciertamente le había encontrado las cosquillas. Dejamos la glándula pineal aparte, dejamos a Descartes y a Isabel de Bohemia, nos vamos al siglo XX. Gilbert Ryle. Muchos habréis leído The Concept of Mind, que lo han traducido aquí como el concepto de lo mental. ¿Por qué diablos tiene que si pone el concepto de mente? ¿Por qué demonios tienes que poner el concepto de lo mental? Lo del lo suena psicoanalista, a mí es que no. Lo prohibido, lo deseado. El lo es una palabra de psicoanalista.
Entonces, ¿por qué demonios tienes que coger a Ryle, que era un decente conductista lógico, y traducirlo de la manera? Pues muy feo. En fin, el caso es que Gilbert Ryle es el que acuña la expresión el fantasma de la máquina, Ghost in the Machine, la cual conoceréis porque sale en series, películas, cómics, videojuegos, está por todas partes. La expresión es una expresión muy acertada, muy feliz, porque precisamente da con el mismo problema, pero una versión un tanto más moderna. El problema del fantasma de la máquina es el siguiente. Supongamos que esto es el interior de la máquina, el interior del sistema nervioso. Representación completamente alambicada y... Bueno, pues eso tiene una serie de cosas que se pueden accionar. Tiene palancas, tiene diales, tiene knobs, tiene cosas que se podrían modificar. Igual que nosotros pues, tenemos en el cerebro receptores, tenemos núcleo que tal, núcleo que cual, etc. Bueno, pues si ahí entra un operario físico, puede coger una palanca o coger una perilla y girarla, o coger un grifo y abrirlo, puede hacer cosas. Pero si no es res extensa, si no es físico, no puede hacer nada. No puede afectarlo. Hay una película muy antigua, muy divertida, a mí me gusta mucho de pequeño, se llama Ghost, Fantasma, que va de un tipo que se entera de que a su chica le va a pasar algo horrible. No me acuerdo muy bien. Me acuerdo que me gustó, pero me acuerdo de poco más. Entonces, justo antes de que pueda avisarla, el tío muere. Y se convierte en un fantasma y anda por ahí por la ciudad, se encuentra con otros fantasmas, era joder, tío, putada, tal, este tipo de cosas. Y el problema que tiene es cómo aviso a mi chica de que tiene tal peligro, tal problema, o que va a ocurrir tal cosa. Que es algo que ella sabía antes de morir. Y me acuerdo que el cartel de la película se ve al tío así muy tristón, sentado en un banco al lado de ella. Él está como medio transparente y ella está tan normal, tan contenta. Y claro, para ella no pasa nada especial, aparte de que la muerte del novio, que no es ninguna broma, pero bueno. ¿Se entiende, no? Claro, no es ya que no pueda tocarle el culo, es que no puede decirle nada, no puede afectarla, no puede darle un beso, no puede transmitirle información. Y ese es el problema con el que se desarrolla la película. Al final creo recordar que acaba... Bueno, sin spoilers, por si alguien la quiere ver. Ghost. Es entretenida. Bueno, pues el fantasma de la máquina de Ryle tiene exactamente el mismo problema. Este pobre fantasma no puede accionar nada, ninguna palanca, ningún dial, ninguna perilla, nada, no puede hacer nada en la máquina. Está en la máquina, suponiendo que esté, está en la máquina de adorno. Encima, ni se le ve pues ni eso. ¿Se entiende? Lo que Ryle, como conductista que es, filósofo, cuidado, mucho más serio que Skinner o que esta gente con las cuestiones filosóficas. Ryle, como conductista filosófico, lo que sostiene es que cuando estamos hablando de mente, estamos hablando de un fantasma inerte, en el mejor de los casos, e inexistente en el peor. Para los que lo proponen, claro, los que lo proponen son los cartesianos. Claro, Ryle escribe, que es un poco posterior a Wittgenstein, años 50. No se le ha ocurrido pensar que lo de Descartes ya está superado. Es decir, su crítica es buena para las res cogitanas. Su crítica no es para el software, evidentemente. Vale. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Bien. En la actualidad, como vemos esta cuestión, desde luego hay una cosa que está clara. Si la conciencia no forma parte del mundo natural, material, con las leyes naturales y materiales, del electromagnetismo, de la termodinámica, si no forma parte de eso, no se rige por eso, entonces no puede causar acciones corporales. Y cuando tú levantas la mano, no me digas qué es, porque tienes una duda, que eso es mental. No, tú levantas la mano pues porque hay una serie de acontecimientos neuronales en tu sistema nervioso que hace que de repente, ¡pum!, levantes la mano. Que no me vengas contando historias de fantasmas en tu máquina. ¿Se ve? Si entendemos esto así, si entendemos la conciencia como algo que no forma parte del mundo material. Ya digo que esto hoy en día tampoco se aplica de esta manera. Fijaos que simplemente el antecedente no se verifica. La conciencia, por supuesto, que tenemos que pensar que forma parte del mundo material.
como lo forma parte del software. El software no pesa, pero el material es natural, no es un espíritu. No es res cogitans en el sentido cartesiano. ¿Vale? El mundo físico, y esto es prácticamente uno de los resultados más claros de la ciencia actual, es un sistema causalmente cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que no admite causas externas. Externas quiere decir de fuera del mundo físico. ¿Vale? El mundo físico no cambia porque en el mundo espiritual no se qué. En el mundo físico, todo lo que son causas y efectos está cerrado y autocontenido. En el mismo mundo material, siguiendo las mismas leyes. Las físicas, las naturales. Y claro, es que esto no es de hablar por hablar. Primero, nunca, jamás en la vida se ha obtenido ninguna evidencia concluyente de influencias externas en el mundo físico. Mira que ha habido intentos, ¿eh? Todo lo que son las paraciencias estas de paracosas y de telequinesis y de puñetas de estas, son intentos de decir, oye, que aquí ha pasado algo físico, pero que ha sido causado por algo espiritual o... No resiste un análisis. Nunca se ha acreditado de forma mínimamente solvente que haya habido un caso en el que una entidad o una influencia extramundo físico haya afectado a un suceso del mundo físico. Esto no ha ocurrido, jamás. Una pregunta. ¿Sí? No sé si tiene tanto que ver, pero ¿es cierto esto de que cuando tú mueres y se calcula la masa y todo, siempre hay unos gramitos que no se sabe de dónde vienen? Estás hablando de la De lo entropía. Ujú. Sí, lo que... A ver, hay por un lado un efecto relativista, por el cual cuando se producen transformaciones de materia, como es al fallecer, por ejemplo, de materia o de energía, lo que se producen es trasvases. Es en lo que se basa la energía atómica. Vale. En energía Cambios atómica de energía. aprovechamos que al romper un átomo gordo, bueno, esto en la fisión, al romper un átomo gordo, parte de esa materia se transforma en energía. Esa energía es la que aprovechamos. Sea para destruir una ciudad, o sea para alimentar la calefacción. Pero fuera de eso no hay más. Claro, ¿qué ocurre? Que en el caso de la energía atómica es un efecto muy notable. En otras transacciones más suavecitas, pues es un efecto infinitesimal. Pero vamos, no tiene más. También es verdad que las transformaciones que ocurren a raíz de la muerte tienen que ver con deshidratación, tienen que ver con, en fin, con muchísimas cosas. Pero vamos, Vale. sigue sin haber un efecto, digamos, de la vida del más allá que esté tirando de ti, ni nada por el estilo. Vamos, al menos no se ha acreditado. Nunca. Una cosa. ¿Sí? A ver, el lenguaje entonces formaría parte también del mundo físico. Claro. Vale, bueno. ¿Cómo? Que es que... Ahora que soy cognitivista. No, El lenguaje es una propiedad emergente del sistema nervioso. vale. Es decir, hay sistemas nerviosos que hablan, hay sistemas nerviosos que entienden las palabras, Sí, pero por ejemplo... pero son sistemas nerviosos. Si a ti te quitan el sistema nervioso, se acabó tu Hombre, lenguaje, adiós. Ya, eso lo sé, pero... es ¿Lo que sabes? ¿Lo de- has comprobado? el mundo no, pero... No lo compruebes, por favor. Asumo que sí. El mundo físico es un sistema causalmente cerrado. Pero Sí. si, por ejemplo, cuando a ti te insultan, tú, yo qué sé, en plan, empiezas a notar pues, que se te acelera el corazón, tal, te cabreas, vaya... Devuelvo el insulto. O... Claro, pero al final no es algo físico lo que lo ha causado, porque es... Todo físico. Sí, sí, no es Vamos a físico, seguir la si no cadena es físico, causal. está en Tú me ti. llamas hijo puta, ¿vale? No hace falta que lo hagas, porque te vas a sentir Vale, incómoda. Pero supongamos que lo has hecho. Entonces, tú has emitido con tus órganos fonadores unas vibraciones que circulan por el aire, pues son vibraciones puramente mecánicas que llegan a mis tímpanos y si lo has dicho lo bastante fuerte, mis pobres tímpanos acabarán iniciando una cadena neural que va hacia mi zona temporal. En mi zona temporal se sigue produciendo esa cadena neural y más sinapsis y más... Y en un momento determinado eso llega a mis efectores y pone en marcha mis órganos fonadores y yo te digo, ¿y tú más? Y viaja por el aire y llega a tus tímpanos y ya está. Ya está, no hay más. Pero Es todo obviamente... quiero decir, no hay más en el sentido de que es todo físico. Todo lo que ha ocurrido es físico y perfectamente sometido a las leyes naturales. pero no Hasta se el punto de puede que como yo explicar. tengo algunos déficits en parte de esas cadenas, si tú no me dices hijo puta lo bastante fuerte, no me voy a enterar y ahí no pasa nada, lo cual es mucho menos interesante. Ya. Pero
no puedes explicarlo solo en términos físicos. ¿Explicarlo? No, claro, pero cómo lo explique ya es otra cuestión. Vale. Explicarlo es epistemología, Laura. Es decir, ¿cómo hago yo para entender que si me dices, hijo puta, reacciono de una manera y si me dices qué tío más majo, reacciono de otra? Ya. Es decir, ahí ya tengo que hacer abstracto y tengo que buscar el nivel de análisis adecuado en que esas propiedades estén bien recogidas. Claro, pero eso entra ya en otro nivel de análisis. O sea, en el mundo puramente físico, la palabra... Bueno, el sonido hijo puta ha sido enunciado. O sea, te quiero decir que no está en otro ámbito ni nada. O sea, ya luego la interpretación del hecho, eso ya queda a tu nivel de análisis particular. Pero Claro. puramente en el mundo, o sea, este papel es físico. Lo que estoy diciendo sobre este papel es físico. Eso es. Sí. Eso es, fíjate, si yo no entiendo el lenguaje, que si ella me insulta en un idioma que yo no conozco, me quedo igual, me quedo tan tranquilo. No reacciono. O a lo mejor le digo, oye, que no te entiendo, chica. Pero no reacciono como reaccionaría si yo entendiera que me está insultando, evidentemente. Es decir, cuál sea el efecto va a depender de toda la configuración de mi sistema nervioso, pero todo ello es físico en último término. No hay ningún espíritu por ahí, es a lo que vamos. No hay ninguna influencia externa, no hay un lenguaje en el sentido de un don o una facultad divina o uno... Claro, Físicamente pero no es necesitamos necesario eso. que la palabra hijo puta tenga un trasvase concreto. Claro, Es un sonido. es un sonido, efectivamente. Es un sonido que es que además se puede emplear muy amistosamente. ¿Qué pasa, hijo puta? Pa, 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 pa. Y nos damos un abrazo y palmadas. Vale. Es muy común. Entonces, cuando decimos que es causalmente cerrado, estamos hablando a nivel de ontología. Entonces, Exactamente, estamos hablando de ontología, no de epistemología, ahí te iba yo. sí, o sea, Es por decir, eso el una dualismo cosa de es predicados qué hay importa. y otra cosa es cómo podemos conocerlo. ¿Cómo podemos conocerlo es epistemología? Para conocer y entender el lenguaje tenemos que trabajar a un nivel de análisis. Pero que trabajemos ese nivel de análisis no significa que los fenómenos del lenguaje no estén en último término implementados en mundo material físico. No hace falta res cogitans. Nos basta con la res extensa. Eso sí, explicarlo y describirlo en términos de res extensa, imposible. No puedo entender la reacción de alguien teniendo en cuenta simplemente, haciendo esa cadena de neuronas que antes bosquejaba. A lo mejor adopto una perspectiva funcional, rollo conductista skinneriano. Y digo, no, mira, voy a decir, esto tiene una función de estímulo, y lo mismo me daría, hijo de puta, que cabrón, que no, porque es un estímulo que está funcionando con una función. Entonces, a ese nivel de análisis, pues lo que yo tendría que explicar son cosas tales como cómo ha llegado ese conjunto de estímulos físicos a provocar ese efecto funcional. Y no otro. O cómo, en fin, ese tipo de cosas. Pero ahí ya estamos en la epistemología, ahí estamos en cómo entendemos el mundo, no en qué hay en el mundo. Tanto el conductista como el neurocientífico como el cognitivista, todos están de acuerdo en esto. El mundo es causalmente cerrado, el mundo físico. No hay influencias que vengan de fuera del mundo físico en ningún caso, ni en el lenguaje ni en nada. Luego las discrepancias van a estar en que evidentemente pues el neurocientífico va a intentar unas vías explicativas, el cognitivista otros, el inteligente artificial otros, y así sucesivamente. Pero es epistemología, teoría, ciencia, no ontología. Ontológicamente todo el mundo está de acuerdo, menos los espiritualistas como Eccles, por ejemplo. Ya. Que me parece un poco complicado, la verdad. Nadie ha dicho que esto fuera sencillo. O sea, me parece complicado. O sea, que sé qué es lo que llevamos diciendo. Desde No el tienes cara de que te principio. parece complicado, tienes cara de que no te convence algo. No, a ver, en plan, no. Oye, me parece muy bien. Me parece complicado y por eso no me convence, pero es que tampoco voy a decir que existen los espíritus, ¿sabes? Pero, o sea, lo que me parece complicado es hablar epistemológicamente en unos términos que no se corresponden ontológicamente. Hay una lectura por ahí que lo explica en detalle. Yo estoy completamente seguro de que todo lo que hay ahí es materia. Pero para entender lo que hay ahí a ciertos efectos, yo no voy a medir luminosidades. Voy a utilizar un código que es el lenguaje español, escrito y... Es decir, para entender lo relevante de lo que hay ahí, ¿por qué a los estudiantes les pareció tan desagradable esa traspa, por ejemplo, esa slide?
Pues si yo me pongo a medir intensidades lumínicas no llego nunca. Y acepto que solo hay intensidades lumínicas, no hay un espíritu de la maldad en esa slide. ¿Qué ocurre? Pues que para esa propiedad relevante, que es, por ejemplo, molestar o cabrear a los estudiantes, yo tengo que verlo como el insulto, tengo que verlo desde un punto de vista más abstracto, desde un nivel de análisis que no es el de los detalles de los átomos que hay ahí, que yo, insisto, reconozco que es lo único que hay. Pero como no los agrupe en otro tipo de clústeres, no voy a entender nada. ¿Se entiende? Poquísimo convencida, pero bueno, dale una vuelta, si quieres volvemos sobre ello. ¿Alguna observación más? Pues sigamos. En segundo lugar, respecto a esto de que es un sistema causalmente cerrado, fíjate, antes hablábamos de termodinámica. Si nosotros suponemos influencias espirituales, digamos, pero en general no físicas, sobre el mundo físico, sobre la red extensa, vamos a violar leyes. Algunas de las leyes más seguras que tenemos. Por ejemplo, la termodinámica. Imagínate que yo voy a suponer que mi fantasma de la máquina es un fantasma que opera, que es capaz de accionar. Y yo tengo un espíritu dentro. Y yo soy un espíritu. ¿Vale? Entonces, ese espíritu, yo supongo, me creo, por decir así, de cenutrio, que es capaz de poner en marcha mis movimientos. Y entonces ese espíritu me da la orden de avanza por la clase. Yo tomo esa decisión y avanzo por la clase. Pero es mi espíritu el que ha tomado esa decisión. Bueno, para que eso ocurra, yo tengo que hacer una serie de cosas muy ordenadas, que no nos damos cuenta, pero la ambulación humana es una obra de arte. El hecho de que en dos patas seamos capaces de movernos con estos equilibrios y con incluso armonía, no lo digo por mí, lo digo por imaginar, gimnastas, bailarines, etc. Una maravilla. Todo ese orden no puede venir de fuera del mundo. No se puede crear energía. ¿Os acordáis? La energía ni se crea ni se destruye. Desde el punto de vista físico, para que un espíritu de una orden y un cuerpo obedezca, hay que crear energía. Y eso no puede ocurrir, según, insisto, las leyes más seguras que tenemos. Así que lo más razonable es no insistir mucho por ahí. No tenemos un espíritu. Lo que quiera que hace que yo avance hacia allí tiene que ver con acontecimientos neuronales que a su vez son bioquímicos, que a su vez son átomos. Los reduccionistas del diálogo, en un sentido, todos tienen razón. Lo que pasa es que sus tesis no son apropiadas para tratar el tema de la mente. Pero en un sentido, todos tienen razón. ¿Lo entendéis? Bien. Pero claro, ¿con esto dónde queda la acción voluntaria? Fíjate, volvamos al ejemplo de antes de hijo puta y todo eso. Pues si alguien hubiera entrado en este momento, no sé qué habría pensado. Pero bueno, vosotros estáis aquí y ya me entendéis. He descrito toda esa cadena, que es las ondas, que si no sé qué, las neuronas, la sinapsis, el tal, el cual. Pues hemos hecho todo el camino. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy preprogramado, esto es determinismo total. Cuando alguien me dice, hijo puta, yo no tengo más remedio que hacer precisamente eso que he hecho. ¿Dónde está la acción voluntaria? Que me permite a mí, por ejemplo, tomar la decisión de esta niña es idiota, no le hace ni caso. O de sentirme muy dolido porque no sé qué, o de manifestarme cabreado, o de decirte tú más. ¿En qué punto de esa cadena entra la acción voluntaria? Pues no es fácil. No es fácil verlo. Y si lo describes en otros tipos de niveles, por ejemplo, cognitivos, representaciones, procesos, conductual, funcional puro, el estímulo intercadena pavloviana, interna cadena, pues están en las mismas. ¿De dónde sale esa acción voluntaria? Y que no salga la acción voluntaria es un problema. Ya veremos enseguida por qué. Así que, nada de res extensa. Nada de res cogitans. El dualismo está abandonado. No vale el dualismo. Es fastidiado porque es nuestra posición por defecto con respecto a la conciencia.
todavía hay mucha gente muy seria y muy leída y muy sabida que sigue sosteniendo que, hombre, todo el mundo es natural, sí, pero el tema de la conciencia, eso es especial. Bueno, pues eso es incoherente. Lo siento. Epifenomenalismo, la tesis alternativa que no suele ser muy popular. A ver, parece a vosotros, ya la conocéis seguramente en algún contexto. La conciencia es un efecto lateral o un subproducto de la actividad física del organismo. Es decir, cuando yo te contesto a ti que me has dicho una cosa insultante, mi conciencia no está interviniendo en la cadena, porque ya hemos visto que la cadena son sinapsis y ondas y movidas físicas. Mi conciencia lo que hace es escucharlo, como quien dice. Es un efecto lateral. El hecho de que yo sea consciente de este individuo me ha insultado, pues es una cosa que lo mismo podía no haber ocurrido y la cadena seguiría siendo la misma. Eso es lo que dice el epifenomenalismo. Metafóricamente, locomotora, tren, es el cuerpo y el humo es la conciencia. Atención, el humo no impulsa a la locomotora, no participa en su movimiento. Aparece porque es una locomotora de vapor, pero aparece como un efecto lateral. No interviene en la causación del movimiento del tren. Del mismo modo, según la tesis epifenomenalista, la conciencia no interviene en la causación del comportamiento. Esto es gordísimo, ¿eh? Si la conciencia no interviene en la causación del comportamiento, ya se subiendo las caras, no mola, es muy chirriante, ¿no? A Gemma le va a dar algo. ¿Entendéis? ¿Lo veis, no? ¿Veis lo que chirría? Pues el epifenomenalismo, ya digo, no es muy popular. Es una tesis filosófica, no como tal, pues típicamente no está... O sea, no os voy a decir que tenéis que creerlo porque si no sois idiotas ni nada por el estilo, ¿vale? Si creéis en la res cogitans de Descartes, sí que sois idiotas. Entonces, si creéis en esto o no, sin problemas. En principio, al menos. Porque como veremos, esto que es tan poco intuitivo tiene sus puntos a favor. No voy a decir que definitivos ni resolutivos, pero tiene sus puntos a favor. ¿Vale? ¿Queda claro? Vale, y una cosa. Adelante. Si piensas algo, ¿Sí qué? si piensas tú mismo algo, como algo feo, yo qué sé, me quiero morir, por ejemplo. Me quiero morir. Tengo unas ideaciones suicidas o... Sí, bueno, o no tan... Algo, yo qué sé, un pensamiento que te afecte, ¿no? En plan, que te dé ansiedad o lo que sea. Ahí, ¿qué físico? O sea, a ver, claro, en lo de hijo puta eran las ondas que tú lo oías y tal, pero si tú te dices a ti mismo algo, tú no te estás creando ondas en tu propio cerebro. Efectivamente, todo queda en la familia, como si dijéramos. Todo ocurre internamente. Claro. Pero esto pasa hasta con las máquinas. O sea, las máquinas normalitas, ¿eh? Ni ordenadores ni nada, rollo lavadoras y tal. Pues ¿no te ha pasado nunca que te llama la atención que de repente el lavavajillas parece que se brota y empieza a hacer ruido cuando estaba tranquilito? Y es que simplemente pues, ha entrado en otro ciclo. Bueno, la lavadora con el centrifugado puede ser Atila atacando Europa. Pues son sucesos internos que provocan sus propias cadenas causales. Pero claro, cuando tú llegas y con el dedito externo al lavavajillas a la lavadora mueves la rueda para elegir el programa y le das al botón para que arranque, entonces estamos en el caso en que alguien te dice algo y eso es lo que inicia la cadena, pero que empiece dentro o empiece fuera, da igual. Pero porque el hecho en sí mismo está ocurriendo en el mundo físico. No puede no ocurrir en el mundo físico porque si no estás abstrayéndolo No, a un claro. plano astral. Yo no digo que no Exactamente. ocurra en el mundo físico, vale. Me voy a concentrar. No, sí. A ver, Laura, no vamos a cuestionar que tu ontología es respetable. No, que no, a ver, si Te lo digo, ¿verdad? No, bueno, no se lo vamos yo a veces cuestionar. no la respeto, pero... Pero, por ejemplo, Es broma. en la lectura del análisis del conductismo skinneriano, Ujú. ponías una tabla que era que el conductismo estaría en las funciones del Word. O sea, lo Ah. que dice que hace no sé qué. Luego está en medio, que no lo trata, y luego sería lo que es el soporte físico del... Sí. Vale, pues, o sea, como que una cosa que... Bueno, creo, a ver si... Creo que decías, o sea, criticabas que desde el conductismo, bueno, no sé, desde el conductismo sí, se pone al mismo nivel
pues eso, las conductas encubiertas, que las conductas, es decir, como que son, o sea, como que cualitativamente los conductistas dicen que es lo mismo. Y tú creo que en esa lectura lo criticabas, que estoy de acuerdo. Sí, pero no claro. por ese tema del Word. No, Por ya. dos temas diferentes. Sí, que, o sea, A ver, yo lo que Desde la decía ahí, epistemología- muy brevemente, es la noción de conducta encubierta es un sinsentido. sí. A menos que lo tomemos como una metáfora. Y ahí argumentaba por qué es un sinsentido, a menos que lo tomemos como una metáfora. Y decía, si es una metáfora, pues muy bien, vale, es una metáfora. Entonces sirve para que yo entienda lo que el conductista quiere decir. Pero no científicamente es inerte. Esa era más o menos la línea argumental. Lo del Word es otra cuestión. Claro, porque... Ahí, eso era referido a que, a ver, tú puedes saber muchísimo Word y no tener ni idea de cómo está hecho Word ni de cómo funciona por dentro. Un terapeuta conductual de los duros, de los de primera generación, puede ser buenísimo como terapeuta conductual, pero no tiene ni idea de cómo funciona eso. Es un mecánico que no sabe cómo funciona un coche, en cierto modo. Pero es bueno. Igual que el tipo que te hace un documento de Word con el formato que tú quieras en 2 patadas, no tiene por qué tener ni idea de cómo funciona Word de verdad. En el sentido de qué es lo que causa que cuando tú le das a una combinación de teclas se ponga esto en negrita o salga tal cuadro de diálogo. No lo sabe. Él sabe que eso ocurre así. Como el conductista, el terapeuta de modificador de conducta de primera generación sabe lo que tiene que hacer para que pasen cosas. No tiene la menor idea de cuál es el mecanismo por el que pasan. Ni la quiere tener. Es programático, no es un defecto. Vale, estoy llorando, pero porque estoy malísimo. Vale, me alegro, me tranquilizas. A ver, sí, pero, o sea, lo que yo digo es que aunque todo parta del mundo físico, eso ya asumimos que es ontológicamente igual, porque es que me cuesta verlo, ¿sabes? A ver, Que sea ontológicamente... ontológicamente la misma cosa. Ontológicamente, ya te digo, os he dejado una lectura que detalla esto bastante. Ontológicamente, la ciencia, la ontología naturalista, solamente acepta ciencia... las partículas, las ondas asociadas, las interacciones y ya está. Y ontológicamente eso es todo lo que hay. Ahora bien, para entender los distintos aspectos del mundo, tenemos que construir niveles de análisis que van creando cosas que son más tochas, que son más gordas, que son las neuronas, las moléculas, los estímulos, las representaciones mentales, todo ese tipo de cosas, que las creamos y las podemos considerar reales, aunque no fundamentales. En ese sentido, porque reales pero no fundamentales significa que en último término están hechas por lo otro. Y no por ningún espíritu añadido. Esa es la clave. ¿Vale? Sí, O sea, yo he leído esa. admito, como científico, que todo lo que hay en la realidad son campos cuánticos, partículas, unas poquitas cosas. Lo admito. Y a continuación admito también, como científico, que yo tengo que usar otros conceptos para entender el mundo. Conceptos mucho más abstractos, de distintos niveles, etc. Y a esos conceptos los considero reales, pero no fundamentales. Vale. Esa es in a nutshell, la idea de la filosofía naturalista, la que sigue toda la ciencia. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a seguir para adelante que ya estamos echando a la gente. Bueno, el epifenomenalismo queda claro, ¿no? No sé si os gusta o no os gusta. Suele gustar poco, en general. Esta es otra metáfora muy clara, creo que quizá más incluso que la otra, de lo que es el epifenomenalismo. Partido de fútbol. Los jugadores que están en el campo y todo eso es el cuerpo, es la materia, es lo que realmente está pasando. Hay una serie de cuestiones causales ahí, si le pegas con más fuerza, con más efecto, con si el pase lo recibes, si estás colocado, todo físico, todo natural, todo... Y luego hay un señor en una cabina con unos auriculares y un micro que está comentando. Ese señor no interviene para nada en el desarrollo del juego, afortunadamente, dirían muchos. Pero, ciertamente es el que nos está contando lo que pasa ahí. Pues es el equivalente de la conciencia. Nuestra conciencia es un comentarista. Esa es la idea del epifenomenalismo. A ver, qué vehemencia y además sincronizada. Primero, por favor. ¿Qué? Pero ahí, ¿dónde queda también la voluntad de la persona? ¿Cómo?
Antes has dicho que un problema de lo del dualismo era la voluntad, que no entraba en ningún... En el epifenomenalismo simplemente no hay voluntad. Vale. O sea, Eso es es un poco el mismo problema. fantasma, es un invento. Vale, vale. Y mi duda es, bueno, la conciencia sí que puede tener efectos, no en el ¿La, juego. perdona? La conciencia sí que puede tener efectos, no en el juego inmediato, pero como si el humo del tren sale verde o si el comentarista dice que jugador de mierda, va a tener efectos para el siguiente Sí, partido. ahí la metáfora se nos rompe por ahí, sí. Claro, entonces... O sea, por ejemplo, los comentarios del comentarista que alguien está grabando pueden causar que uno de los jugadores vaya al comentarista y le parta la cara de tal forma que no pueda comentar el siguiente partido, por ejemplo. También. O Eso, que el humo de la locomotora salga verde y entonces dices, los vamos a indios atacar un que sujeto consideran que que está el pasando. verde es el color maldito, Sí. pues entonces lo atacan. Entonces yo la conciencia ahí la considero como pues ese diálogo tú interno que tienes, esa autointrospección, y sí que tiene efectos en el mundo físico, porque cambia. ¿Eso es lo que a ti te parece? Va a cambiar tus acciones en función de ese razonamiento al que llegas. No, es lo mismo que hablábamos antes de... O sea, tu conciencia está por encima de la cadena causal. Vale. Es Sí, lo decir, entiendo. es el comentarista. No, la tesis epifenoménica, no te digo ni que te la creas ni que la asumas. Vale. Pero eso es lo que dicen ellos. Yo le veo muchos puntos a favor pero esto, oye, filosofía, por tanto, cada cual. Pero vamos, la respuesta breve sería no, es una cuestión de voluntad, y el converso con el hombre que siempre va conmigo de Antonio Machado, pues es poesía. Es muy bonito y está muy bien. Pero nada más. Científicamente no. Científicamente hay neuronas que pasan señales a neuronas y que finalmente hay efectores musculares, ¿verdad? Mundo físico. ¿Ok? ¿Más? Bien. Pues vamos a dejarte un momento el epifenomenalismo, volveremos, y vamos al tema de los qualia. ¿Os suena la palabra, no? ¿Lo habéis estudiado ya en algún sitio? No. Vale, entonces un poquito más despacio de lo que preveía. ¿Sabéis lo que es eso? Pues yo no sé si es un vampiro, pero desde luego es un quiróptero, es un murciélago. Vale, la pregunta es, de todas maneras, no qué es eso, sino cómo es ser un murciélago. What is it like to be a bat? Y esto es el título de un artículo súper influyente del año 74 de un tal Thomas Nagel. Atención, lo que plantea Nagel es ¿qué se siente al ser un murciélago? Y cuidado, no es ¿qué sientes tú, que eres una Homo sapiens universitaria, con tu personalidad, con tus tal? Si te pudieras meter en la cabeza de un murciélago y ir ahí como en plan, ¡ay, qué divertido! Como hola, uy, qué bicho más apetitoso, en fin. No es eso. John Barley, el mismo autor que citaba antes en otro relato, en el cual en un futuro lejano hay unos parques temáticos para gente estresada, que son toda la humanidad a esas alturas, en los cuales te cogen tu mente, te la sacan con un cubo de memoria o no sé qué demonio, y se la insertan, por ejemplo, a una leona, concretamente el caso que emplea en la narración. Entonces tú, para relajarte y para cambiar de rollo y para todo eso, pues te pasas a lo mejor, pues el protagonista se pasa, me parece que es una semana viviendo como leona. Entonces, pues como leona caza, come carne cruda y la disfruta, se pelea con los machos principalmente y de vez en cuando copula con alguno que también le mola, vive toda la ternura con las crías, o sea, vive como leona. Pero es su mente de hombre, es un varón en este caso, ¿y por qué escoge una leona? Pues por la vida de una leona más divertida que la de un león, punto. Los leones cuando están durmiendo están peleándose, en general. ¿Lo veis? Pero es ese tío el que está ahí metido. Aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de que todo tu mundo es ecolocalización y olfato. Es decir, tú tienes un radar y hueles muy fino. Se acabó. Visualmente eres una nulidad. Y además te sientes cómoda en esas condiciones. Eso es lo que es ser un murciélago. El truco de este artículo, en cierto modo, tiene como si fuera una backdoor de estas es un poco hacker. Si tú admites esta pregunta,
Solo con admitir la pregunta ya estás reconociendo que un murciélago es consciente. Estás atribuyendo de conciencia. Pensadlo, y si no lo queréis pensar, buscad el artículo y comprobadlo. La argumentación de Nigel es muy potente y muy inteligente. Pero bueno, esto nos sirve para introducir el qué es esto, qué es lo que está aquí en juego. Lo que está aquí en juego es cuál es la experiencia cualitativa, el conjunto de qualia, que constituye la vida consciente de un murciélago. Que lo mismo podríamos decir de cualquier otro bicho o de cualquier otro ser, humano o no. Singular, quale. Es patético cuando alguien dice, no, pues si yo tengo un qualia, no puedes tener un qualia. ¿Vale? Pero hay gente que, como siempre, muy frecuentemente se mencionan y se escriben en plural, pues singular, quale, plural, qualia, es latín. Y a lo que se refiere, como decíamos, es a las cualidades subjetivas de la experiencia consciente. Subjetiva significa que ante la misma estimulación, tú y yo y el otro y el de más allá podemos tener experiencias subjetivas diferentes. ¿Vale? No es igual, antes de que alguien lo sugiera, que la categorización o expresión de esas vivencias, de esas cualidades subjetivas en un lenguaje. No es lo mismo. Es eso desnudo, sin lenguaje, sin formulación. Es el olor de la hierba recién cortada. Es el sonido de un acorde de órgano, tal y como tú particularmente lo vives subjetivamente. ¿De acuerdo? Por supuesto es personal, intransferible e inefable. Cada uno tiene los suyos, no hay manera de comunicarlo. Yo no te puedo comunicar a ti lo que siento cuando escucho esto, cuando veo lo otro, cuando pienso en lo de más allá o cuando me emociono con no sé qué. No te lo puedo, puedo hacer una cosa patética que es intentar contártelo. Pero es que ahí viene Wittgenstein y nos destruye. Describe el aroma del café. No puedo. Ahora mismo estoy pensando en cómo experimento yo el aroma del café. Lo tengo en la cabeza. Pero ¿cómo te lo cuento a ti? O sea, puedo hacer paráfrasis, puedo hacer metáforas, puedo hacer literatura, puedo hacer poesía, o puedo dedicarle una pieza musical al café, como hizo Bach, por cierto. La cantata del café. Claro, con semejante productividad ya tenía que quedar sin tema. ¿Lo veis, no? No puedo describir el aroma del café. No puedo describir ningún qualia. Los qualia no se pueden describir, no se dejan. ¿Lo veis? Y fíjate que, por ejemplo, si tú compartes con un amigo, con una pareja, o con pues una afición por un determinado tipo de arte, pues puedes intentar explicarle que a mí esta canción me gusta porque tal, o este cuadro es que me hace experimentar, y es muy frustrante porque no se suele poder. Y te quedas como que, como mucho has dado alguna pista, como mucho, pero no es transmisible. ¿Cómo es ser una mujer, suponiendo que eres un hombre? Esto se ha usado muchísimo en cine, literatura, etc. ¿Cómo es ser un hombre si eres una mujer? Ahora, pues la gente que hace transiciones se están encontrando con cosas muy curiosas. Por ejemplo, leía un día un relato de una nacida mujer que estaba transicionando a hombre y que en un momento determinado pues empiezan a dar la testosterona en plan duro. Y entonces se descubre a sí misma por la calle, a sí mismo, así cosa a medias, vamos, no sé, por la calle detrás de una chica que lleva un top muy escueto, una falda muy corta, y se descubre mirando fijamente. Y piensa para sus adentros, voy a ser un bicharraco babeante de los que siempre he despreciado. Claro que sí, hermano. Claro que sí. A ver qué te creías tú que la testosterona zumo de naranja. Y descubre que no es capaz de no mirarle las tetas cuando la lanza. No es capaz. Claro que no es capaz porque no tiene el entrenamiento que tenemos los hombres, nacidos hombres. Hemos tenido que pasar un periodo dificilísimo de la adolescencia en el cual aprendemos a controlar esos impulsos hasta cierto punto.
Pero claro, este individuo no tiene entrenamiento, le han puesto la testosterona a pelo, o sea, sin nada. Entonces, de repente, descubre para su horror que se está comportando de la manera que siempre toda su vida ha despreciado y le ha parecido nauseabunda. Bienvenida tú. En fin. En todo caso, ¿cómo es ser un hombre? Pues eso. Con una mujer, pues seguramente habría fenómenos equivalentes, yo no lo sé, no puedo opinar, no sé cómo es ser una mujer. Probablemente no es más complicado que lo del murciélago, así que como con el murciélago tampoco puedo contestar, pues me voy a abstener. ¿Cómo es ser un anciano si eres joven? ¿O cómo es una persona con una discapacidad? ¿Cómo es ser una persona? Aquí se hace a veces, yo creo que se sigue haciendo, unas jornadas en las cuales pues, se pone a las personas que no tienen ningún problema, cualquiera de nosotros, pues les hace vivir un poco en la piel de alguien que es ciego, de alguien que a base de tapar, o sea, te hacen experimentar el campus en unas condiciones distintas Pero no es eso. No es eso, claro, porque eso es como tú metido en la leona. Tú eres una persona que ve perfectamente, que oye perfectamente y que anda perfectamente, simulando durante un rato, y de nuevo pasa lo mismo que con el ejemplo del individuo que ha sido la transición de género. Es decir, tú no has tenido el entrenamiento, ni has tenido las experiencias, ni has tenido el... ¿Se ve? Así que los qualia siguen siendo intratables. Un anciano, pues hombre, un anciano será como cuando yo tengo una resaca horrible del 38, ¿no? No, es que los ancianos también tienen resacas, entonces vete a saber. Y concretamente, ¿cómo es ser la Paqui? ¿Cómo es ser famoso? ¿Cómo es ser famoso? ¿Veis por dónde va la cosa, no? Si no lo has vivido por dentro, no confundamos esto con empatía o nociones semejantes. No se trata de eso. Empatía es un tipo de vínculo emocional que hemos discutido bastante, hasta qué punto en el foro estaba bastante tocado el tema, hasta qué punto nos resulta fácil de aceptar que la empatía tenga sus aspectos... Esto es otra historia. Supongo que es evidente. Y luego está el tema del espectro invertido, que es el quale por excelencia. Yo veo el mundo así. ¿A ti te parece raro? ¿A que sí? Me he tomado, con una app que me he bajado de un sitio muy raro en la Deep Web, me he tomado una instantánea de mi vida fenomenológica y así es como yo veo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que estemos de acuerdo en los colores? Pues ya sabes cómo va esto. Yo he aprendido toda mi vida a llamar a esto azul. Y tú, que lo ves, digamos, normal, porque tienes el espectro normal, el que lo tengo invertido soy yo, llamas a ese mismo objeto, al cielo, azul. Entonces estamos de acuerdo, es azul. Pero mi vivencia, mi quale, es distinto del tuyo. Y lo mismo, a eso le llamo verde. Y tú estás de acuerdo porque tú miras ese objeto y dices, sí, eso es verde. Y no hay manera de falsarlo, no hay manera de decir, tú tienes razón, tú no la tienes. Es simplemente el quale que es distinto, o que puede ser distinto para cada uno, no lo sabemos. No hay forma de saberlo. Eso es precisamente lo exasperante del tema de la conciencia fenoménica. Que no hay forma de dirimir nada. Se plantean muchísimos problemas, pero... Qualia auditivos. A ver si se oye esto. A ver, escuchar. ¿Lo habéis oído? Lo vuelvo a poner. Y ahora escuchad esto. Os voy a hacer una pregunta a continuación. Pregunto, ¿son iguales o son distintos? Distintos. Distintos. Todo el mundo reconoce la diferencia. ¿No? ¿No son iguales? Bueno, hay gente con más oído y gente con menos, pero no te preocupes que desde que han inventado el autotune no pasa nada. ¿Cuál diríais que es más triste? La segunda. ¿Este o este? A favor del segundo. Del primero. Nadie. ¿Cuál es la diferencia? Que no está en escala menor, puede ser. Exacto.
es una nota, un acorde de sol mayor, que es sol, si, re, pero ahí suenan más notas, sí, porque son octavas. Lo está tocando en la guitarra. Hombre, es mi guitarra. O sea que... Y este otro es sol menor, que es sol, si bemol, re. La segunda nota, que es la tercera, en este caso, está un semitono por debajo. Ese es todo el cambio que hay, pero fijaros cómo cambia el cuadro. Es decir, lo que es un sonido que la gente suele describir, esto se ha estudiado bastante, la gente suele describir el acorde de sol mayor como alegre, pleno. De hecho, tocado en guitarra probablemente es uno de los acordes más brillantes, porque es muy abierto. Y el sol menor se suele describir como triste, oscuro, solemne a veces. Pero desde luego todo el mundo está de acuerdo en que el de arriba es el sol mayor es más alegre y el sol menor más triste. Un semitono. Y es todo. Y fijaos, podríamos simplemente detectar que hay una diferencia y no notar ninguna implicación emocional en esa diferencia. Como ocurriría, por ejemplo, si escuchamos un tipo de sonido, de música, de tal, que nos es absolutamente desconocida, con la que no hemos tenido ningún tipo de contacto. Pues tú puedes discriminar que este sonido es distinto de este, pero no me preguntes qué asociación emocional tiene cada uno, porque a mí eso, el cual que me produce, es enormemente neutro desde el punto de vista emocional. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos mucho aprendizaje, claro. Vale. Una pregunta desde la ignorancia de una persona que no sabe de música. ¿El llanto tiene algún tipo de notas? ¿El cuál? El llanto de una persona. ¿El ¿Se llanto? puede traducir en algún A ver. acorde? Normalmente sí, pero te explico. Un sonido tiene siempre, casi siempre, a menos que sea un ruido blanco o algo así, tiene una frecuencia fundamental, que es, si tú ves el espectro de frecuencias, pues hay un punto en que hay un pico, que es donde hay más volumen. Entonces, por ejemplo, uno de estos acordes tiene el pico en la nota sol, la frecuencia correspondiente a la nota sol. Vale. Todo lo demás que hay son sobretonos, overtones, o sea, son otros picos secundarios que acompañan, porque si no todo sonaría igual una guitarra que una flauta que un órgano. Pues todos esos picos, pero esos picos tienen una relación entre sí, que es matemática, aritmética y armónica, se suele decir, cuando se trata de un sonido, y no lo es cuando se trata de un ruido. Es decir, lo que hace que algo tenga un carácter tonal de nota es precisamente que la relación entre la fundamental y los sobretonos tenga unas ciertas características matemáticas. Ajá. En el ruido, lo que llamamos un ruido, pues hay una frecuencia que destaca más, pero los otros sobretonos que hay van cada uno por su lado y no guardan ninguna relación especial. Y el cual que nos producen es de ruido. Entonces, ¿qué tenemos en el llanto? Las dos cosas mezcladas. Claro, lo decía porque a lo mejor el llanto tiene unas características parecidas a las características que tenga el sol menor y a lo mejor por asociación le notamos tristeza. No, para nada. No llega a ese. El llanto, no, entre otras cosas, es monofónico. Es decir, no hay acorde, ni arpegio siquiera. El llanto típicamente el sonido del llanto típicamente suelen ser frecuencias que se mantienen bastante en el tiempo y que cambian poco. Cambia poco comparado con lo que puedes cambiar tocando en un piano un arpegio muy rápido, por ejemplo. Vale. O sea que no va por ahí. Vale. Pero buen intento. Bueno, ¿visto? Bueno, en esto ya no hace falta que sigamos. ¿Hasta qué punto esto es cultural? En muy gran medida. En muy gran medida, porque si nosotros no hubiéramos estado expuestos toda nuestra vida, pues en este caso en particular, a guitarras y otras cosas, a un tipo de música con unas características particulares. No es tan arbitraria como a veces se dice. Ojo, pero tampoco está escrito en piedra. ¿Vale? Hay culturas en las cuales las escalas musicales son distintas, incluso a niveles microtonales, en fin. Nosotros hemos estado expuestos a todo eso, en cierto modo hemos aprendido códigos. Lo comentábamos en algún sitio, no sé si a propósito de autotune también. Tú oyes las variaciones Goldberg de Bach en una película y eso significa que los protagonistas están en casa de un intelectual. Siempre. Música de Wagner, nazis. Música disonante,
el espacio, o monstruos o fantasmas. Alien. ¿Lo veis, no? El tritono, una estructura musical que suena inquietante, pues algo inquietante. Tiburón, cosas así. Vale, pero todo eso lo hemos tenido que aprender. Ahora bien, os pondré en el foro, por si alguien le quiere echar un vistazo, un vídeo muy curioso, que quizá lo conozcáis, de Bobby McFerrin y la pentatónica. Bobby McFerrin es un cantante, creo que es estadounidense. Joder, es el tío con la voz más bonita que existe. Hablando. Cantando es muy bueno. Pero hablando, es que te quedas, cualquier tontería que te diga, te quedas escuchando. Don't worry, be happy. ¿No suena? Pues es ese. Y tiene un vídeo en el cual se presenta en una conferencia de neurociencia y le demuestra a los neurocientíficos que la pentatónica es innata. La pentatónica es una escala, como su nombre indica, de 5 tonos, y es la que, por ejemplo, pues usan las gaitas típicas, es la que usan las cornetas, o sea, es una escala muy sencilla, pero muy utilizada, por ejemplo, en géneros como el rock, etc. Pues Bobby McFerrin lo que hace es que enseña al público a seguir indicaciones para ir dando las notas de la escala y en un momento dado empiezan a dar notas que son de la escala y que él nunca les ha tocado. Es decir, es como que tienen la escala dentro. Es un poco la conclusión que saca. Además, al final del vídeo dice, vaya donde vaya, o a la cultura, el país, todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo sabe la pentatónica de forma innata. Fijaros. Digo esto solamente para decir, vale, todas estas tendencias a tener, por ejemplo, qualia emocionales con respecto a estímulos musicales sencillos, tienen un importantísimo componente de aprendizaje cultural, llamadlo como queráis. Pero puede que haya algo más. Ya os digo, os dejaré el vídeo de McFerrin y a ver qué opináis. Alguien habló del zombie filosófico en uno de los trabajos, me sorprendió. ¿Conocéis al zombie filosófico? Bueno, antes del zombie filosófico vamos a hablar de David Chalmers, que, spoiler, no es el zombie filosófico, es su padre. Chalmers distingue dos problemas. Probablemente yo creo que esta distinción es fruto de haberse pasado años y años y años explicando lo mismo a todo el mundo. Pero bueno, lo voy a decir muy clarito para que ya no tenga que repetirlo más. El problema fácil que dice él, y lo de fácil ponerle muchísimas comillas, se refiere a los aspectos capacitivos de la cognición. Con nuestra conciencia podemos rememorar, podemos razonar, podemos solucionar problemas, podemos plantear situaciones, podemos simular sucesos futuros. Pero esas son capacidades. Y como tales capacidades son tareas, digamos, que las podemos hacer mejor o peor. Podemos evaluar hasta qué punto está bien hecho, no está bien hecho este razonamiento, hasta qué punto está bien hecho, no está bien hecho, el sacar esta solución para este problema y así. Y estamos hablando de capacidades, llamarlas mentales, conscientes, cognitivas, me da igual. Esto es lo que... Estudiar esto es el problema fácil. Ya digo, de fácil no tiene nada. Estudiar el razonamiento, estudiar la solución de problemas, estudiar el lenguaje, estudiar todo lo que es capacidad. Pero el problema difícil es la subjetividad genuina. Es decir, el que tú tengas una determinada vivencia al recibir una longitud de onda en tu retina, eso no es una capacidad en el sentido que se puede hacer mejor o peor. ¿Veis a lo que me refiero? Los qualia no son objeto de capacidad, no son algo que tú puedas tener un qualia muy chachi, un qualia un poco chapucero. No es así, no es eso. En cambio, sí puedes hacer razonamientos chapuceros y razonamientos muy finos. Esa es la diferencia. Bueno, pues Chalmers dice, el problema difícil es precisamente estudiar esto. La subjetividad pura y dura. La vivencia fenoménica, los qualia. ¿De acuerdo? Mucha gente cuando habla de conciencia dice, no, sí, claro, porque la solución de problemas, porque el razonamiento, porque el lenguaje, porque que no. Es el olor de la hierba recién cortada, es el aroma del café, es el sabor de ese vino, es ese tipo de cosas cualitativas
y que además no tienes forma de saber ni de comunicar cómo la viven otros, cómo hacer que la vivan otros. Ese es el problema difícil. Según Chalmers, que es uno de los más, yo creo que junto con Susan Blackmore, son los dos filósofos de la mente especializados en conciencia más señalados en las últimas décadas. Están ya los dos muy mayores. El problema fácil, nos dice Chalmers, va muy bien encaminado, porque pasa una cosa que en este contexto puede ser hasta inquietante. Tenemos modelos efectivos, sistemas de inteligencia artificial, etcétera, que hacen todo lo que es capacidad. Todo. Generan lenguaje y lo entienden. No sabéis de sobra. Reconocen objetos, hacen razonamientos, solucionan problemas, inventan cosas. Lo que es capacidad va muy bien. Si nos falta algo capacitivo por hacer, caerá en breve. ¿Os acordáis del teorema de Kessler, del primer tema de inteligencia artificial? Pues ya quedan pocas cosas que tengan que ver con capacidad, con hacer bien o hacer mejor o hacer peor, que no hayan sido ya domesticadas en el sentido de que las estemos haciendo mediante modelos efectivos, sistemas de inteligencia artificial, programas de ordenador, máquinas. ¿Entendido? Pero claro, entonces el problema que surge es si todo lo que hacemos capacitivo se puede explicar sin usar la conciencia, eso sí. Sistema de inteligencia artificial que hace razonamiento o que genera lenguaje, o que crea, no hay que echarle cuarto y mitad de conciencia en ningún momento del desarrollo del sistema. Tenemos todas las razones para pensar que lo hace sin conciencia. ChatGPT no es consciente de lo que hace. No lo puedo probar, pero me apuesto lo que sea. Y supongo que intuitivamente estáis de acuerdo. Supongo. DALL-E no es consciente de las imágenes que hace ni de lo que yo le estoy pidiendo. Funciona de una manera mecánica, un poco como la cadena antes de las neuronas cuando Laura me insultaba. Pero si todo lo que hacemos que implica capacidad lo podemos hacer sin apelar a la conciencia, entonces ¿para qué sirve la conciencia? No la necesitamos. Es decir, te quitan la conciencia y sigues pudiendo razonar, sigues pudiendo hablar, sigues entendiendo el lenguaje, sigues reaccionando a instrucciones complejas, sigues solucionando problemas, todo. Mantienes las mismas capacidades. Y aquí es donde viene el experimento mental en cuestión. Bueno, segundo, porque ha surgido evolutivamente, es decir, porque la evolución ha favorecido la conciencia. ¿Por qué o no la ha favorecido? Porque puede ser epifenoménica, puede ser un side effect, puede ser una deriva genética. ¿Habría algún problema con decir que la conciencia es una propiedad de estas emergentes? Yo diría que no, yo diría que es precisamente lo que es. Incluso, o sea, si es algo, es eso. Incluso se podría decir que es una propiedad emergente sobre otras propiedades emergentes. Sí, también, claro, porque casi todas las propiedades emergentes lo son sobre otras propiedades emergentes que a su vez lo son sobre otras propiedades emergentes hasta llegar a los átomos, no veas. Tenemos un camino largo. En la mayoría de las propiedades que nos interesan, a los psicólogos, cristalógrafos, ingenieros, o sea, desde las propiedades que nos interesan, que son todas emergentes, hasta las propiedades fundamentales, que ya no son emergentes, son las que de verdad son fundamentales en la naturaleza, hay siempre un camino largo. Claro, porque estaba pensando en eso, de que el lenguaje y la inteligencia son propiedades emergentes. También. Y si la conciencia es un poco integrativa de todas las propiedades que llevamos, pues debe ser sobre otras propiedades y... Es que no es integrativa. ¿No? Eso sea, a ver, hay sistemas de inteligencia artificial desde hace 40 años, estoy pensando en las arquitecturas de pizarra. Es un tipo de sistema en el cual hay una estructura de información que es integrativa, es así. Esa estructura de información está recibiendo, por un lado, el input de una cámara, por otro lado, el input de un micrófono, por otro lado, el input de un texto. Por otro lado, o sea, en ese espacio de información se integra un conjunto de fuentes de información. Sus sistemas no son conscientes ni de lejos, pero integran de maravilla. No es esa la clave. Que no sé cuál es, tío. Pero esa no, esa tampoco. A todo lo que se nos ocurre no funciona. ¿Sabe lo que no es lo duro de este tema. Yo no sé cómo gente como David Chalmers o Susan Blackmore han tenido las agallas de pasarse tantas décadas trabajando en algo tan frustrante. Pero es que es lo que es. ¿Algo más? Ah, sí, perdona, Rosa. No, nada. Te iba a preguntar, ¿has visto la película Déjame salir? Get Out. Me suena mucho, creo que sí.
Es de un tío que lo encierran en una fiesta o en una reunión. O... Sí, esa. Creo que la he visto, pero no sé si la vi un poquito perjudicada, a lo mejor no me acuerdo muy bien. Vale, lo digo porque creo que ilustra bastante bien la idea de disociación para gente así, Laura, que dice que no lo entiende. O sea, a mí me dio la sensación de que lo ilustraba muy bien. Sí, yo es que no lo recuerdo hasta ese punto. Vale. Lo siento. Nada. Pero toma nota. ¿Cómo era? Déjame salir. Déjame salir. Y además creo que es literalmente, es Let Me Out, ¿no? Get out. Get Out. Bueno, pues ya sabéis, teníamos por ahí un libro de películas y cosas, pues complementarlo. Este es el zombie filosófico, que bueno, lo hemos puesto cara de zombie normal. Por cierto, para los fans de Philip K. Dick, hay un libro de neurociencia, que es un magnífico manual de neurociencia, que se llama ¿Sueñan los zombies con ovejas no muertas? Y es un buen libro de neurociencia. Lo que pasa es que explica los temas de neuro sobre un zombie. O sea, ¿por qué el zombie anda tan mal? Entonces explica las estructuras. Es una recomendación que es al mismo tiempo lúdica, y ya digo, son dos tíos que son dos neurocientíficos mega frikis de Berkeley, me parece que son. Y escriben todo su manual de neurociencia sobre la base de los zombies. Tienen su miga si te gustan los zombies, claro. Bueno, pues que... Vamos a ver. El zombie filosófico, tu zombie filosófico, vamos a decir, es un clon tuyo perfecto. ¿Vale? En capacidades y en conducta, no ya solamente en el cuerpo del aspecto físico. Tiene tus mismas capacidades y se comporta igual que tú. O sea, como si hubiera sido el del teletransporte. Si te quitan aquí y ponen a tu zombie filosófico, nadie de tu entorno lo nota. Porque reacciona igual, se comporta lo mismo, hace las mismas cosas, se preocupa por todo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no es un zombie. Lo que significa que no es consciente. No hay nadie dentro. Se comporta exactamente igual que tú, pero no tiene bicho dentro, no tiene conciencia fenoménica en su interior. La pregunta es, lo que plantea Chalmers, ¿es posible, en principio, que haya un zombie filosófico? Es decir, ¿podría haber una entidad que fuera igual que tú en todas las capacidades y todos los comportamientos y todas las pautas y todo, pero que no fuera consciente o no? Y la respuesta es que sí es posible. Entonces la conciencia no hace nada, no sirve para nada. Con lo cual, mucha gente dice que el zombie filosófico no puede existir por principio, porque desde el momento en que tú tienes esas capacidades, ya tienes conciencia. ¿Cómo? Pues no se sabe, pero ¿cuánto de esto tiene de aferrarse a? No lo sé. Pero lo que plantea Chalmers deja por lo menos, aunque no da ninguna solución, deja el problema muy claro. Si tenemos una entidad que tiene todas las capacidades de un ser humano dado y no tiene conciencia, entonces la conciencia no está haciendo nada, es sustractivo. Sí. Pero entonces esto siempre es desde una perspectiva, digamos, más antropocéntrica, ¿no? Absolutamente. Porque, por ejemplo, la oveja Dolly, ¿Eh? la oveja Dolly, fue clonada. La clona. Había dos ovejas Dolly. Sí, pero es que no Entonces, sabemos como no mucho de la sabemos conciencia si- de las ovejas, si no sabemos de los Claro, humanos. Sí, por esto, eso me refiero esto que esto es se, una óptica siempre centrada esto en se el refiere humano, ¿no? estrictamente a nuestra especie. No, que yo sepa, nadie ha hecho extrapolación de estas cuestiones a... Ahora, lo que más se discute con respecto a otras especies es, pues, por ejemplo, hasta qué punto tienen vivencia interior, hasta qué punto sienten dolor, hasta qué punto sienten placer. Descartes, con lo cual consiguió cabrear a otra contemporánea, por cierto, sostenía que los animales no tienen ningún tipo de res cogitans, es decir, no tienen conciencia, no se enteran. Cuando tú torturas a un animal y el animal se retuerce como un poseso, lo está haciendo de manera refleja y no porque sienta dolor. Ese es el punto de vista de Descartes, que por eso, pues claro, las protoanimalistas del momento se le echaban encima. Pero hoy en día tendemos a pensar que sí, porque las estructuras neurales no sabemos cuáles son las relevantes para la experiencia fenoménica, pero es que las tienen todas. Antes hablábamos de la pineal, que está en todos los vertebrados. Los toros tienen lóbulo prefrontal, más pequeñito que nosotros, sí, pero lo tienen, y así sucesivamente. Entonces, pues lo más razonable es suponer que
Primero, que los demás humanos, y segundo, que al menos algunos otros animales también son conscientes. Pero razonable, no está probado. ¿Algo más? Bueno, pues ya ahí tenéis el zombie filosófico, que es el experimento mental de Chalmers, para decir, mire usted, si puede existir una entidad que tiene todas las capacidades de la conciencia o todas las capacidades mentales y no tiene conciencia, entonces la conciencia no hace nada. Y nos caemos en el epifenomenalismo por narices. Está de adorno. Es inerte. Decisión consciente. Esto es lo último que vamos a ver. Este es Libet, Benjamin Libet. Sí, Ana. Pero eso no sería al final como una inteligencia artificial. Tú has dicho que una inteligencia artificial puede hacer todas las funciones, pero no tiene conciencia o no hay ninguna manera de saber que tiene una conciencia. Entonces sería un poco el zombie filosófico. Sí, claro, pero para ser zombie filosófico tiene que salir de fiesta como sales tú, se tiene que haber vestido como tú, ir con la gente con la que vas tú y que no se den cuenta, y la inteligencia artificial está muy lejos de eso todavía. O sea, la inteligencia artificial tiene capacidades sueltas. Tenemos inteligencias artificiales que hacen... Ahora ya no, ya están empezando a integrar algunas cosas. Pero hasta el año pasado había un programa para hacer imágenes y había otro programa para hacer lenguaje. Ahora ya, con Gemini y esto, no sé a dónde vamos a ir a parar. A lo mejor llega un momento en el que ocurre lo que tú dices y la inteligencia artificial es el zombie filosófico. Entonces usaríamos un escenario tipo Turing para evitar el problema del aspecto físico y tal, que es bastante irrelevante y sin embargo sería engorroso de resolver. Ponemos a alguien a resolver problemas, rollo Turing, y si tiene todas las capacidades y podemos pensar, que es razonable que lo pensemos, que no le hemos puesto cuarto y mitad de conciencia y por tanto no la tiene, pues sería el zombie filosófico. Lo que pasa es que los que contestan que no puede haber zombie filosófico, dicen que eso es por principio imposible. Que un sistema que fuera capaz de todas nuestras capacidades sería consciente. No es una tesis muy fuerte y además huele un poquito a no me bajo de la burra y no me diga eso, por favor. Pero es la postura que mantienen a fecha de hoy muchos científicos cognitivos también, además de filósofos y no digamos en otros contextos que se enteran de esto más o menos por casualidad. Pero entonces también podría ser que una vez que se integren todas esas capacidades también adquiera una conciencia. Pero es que no sabemos qué consiste adquirir una conciencia. Ya, sí, eso sí. Antes decía cuarto y mitad de conciencia, ¿pero esto qué es? Por eso decía, el tema en realidad esto no es un problema, ni fácil ni difícil, esto es un problema, es un misterio. Y la diferencia entre un misterio y un problema es que en un problema, por difícil que sea, sabemos la forma que tiene la solución. Reconoceríamos la solución si la viéramos. Si un físico ve la solución al problema de la integración completa de la mecánica cuántica y de la relatividad general, se desmaya, le estalla la cabeza, porque la ve y la reconoce y dice, ¡hostias! Pero nosotros podríamos tener delante la solución al tema de y no verla. De hecho, sospecho que es así. Pero esto no lo voy a contar porque es un lío. ¿Alguna cosa más? Vale. Libet. Controvertidísimo y muy silenciado, además, porque sus resultados son dinamita. Originalmente, el primer fenómeno que estudia es la demora de Libet, como se ha llamado posteriormente. Libet tiene un amiguete que es cirujano, neurocirujano. Estamos hablando de los años 60 del siglo XX. En esa época todavía hay bastantes operaciones a cerebro abierto, es decir, retirando hueso y tal y dejando descubiertas partes del córtex. Entonces, pues, el amigo cirujano le deja estimular, un poco como Sperry, como todos estos estudios clásicos. ¿Vale? Bueno, pues entonces Libet, una de las cosas de las que se da cuenta con estas pruebas de estimulación directa del cerebro, ya sabéis, el paciente está consciente, por el cerebro no hay que anestesiarlo y todo eso, es que si el estímulo que le aplica en la corteza, estímulo eléctrico, dura menos de 500 milisegundos, el sujeto en ningún punto de la corteza llega a ser consciente de que se le ha aplicado ese estímulo. Es decir, a nivel cortical, un estímulo aplicado corticalmente, tiene que mantenerse medio segundo para llegar a la conciencia. Si es que llega, en algún caso. Esta es lo que se llama la demora de Libet, porque, como sabemos, el sistema nervioso central reacciona muchísimo más rápido que una latencia de medio segundo en infinidad de situaciones. Y por lo tanto,
esto parece indicar que la conciencia va medio segundo retrasada con respecto a la realidad. Tiene que pasar ese medio segundo para que el individuo se entere del estímulo. Vamos con retraso, chicos. Potencial de preparación. Esto no es de Libet, estos son dos vieneses con nombres de estos en alemán irreproducibles. Tiempo. Aquí alguien hace una acción física, hacer la prueba, es simplemente poner el codo sobre la mesa, el puño cerrado, y la acción física que os voy a pedir es levantar el dedo índice. Si alguien se siente punky puede levantar el medio, tampoco pasa nada. ¿Vale? Bien, pues lo que voy a hacer es medir mediante eje qué es lo que pasa en vuestras áreas somatosensoriales cuando hacéis esto. Y me voy a encontrar con que unos medio segundo largo antes de que tú hagas esto, hay unos cuantos microvoltios ya funcionando sistemáticamente en las áreas motoras. Esto es lo que se llama el potencial de preparación. Se descubrió, ya os digo, en los años 60 del siglo pasado, pero ahí está. Ahí sigue y no se ha faltado, se ha replicado en infinidad de veces, se usa regularmente para algunos estudios de cosas de estas. ¿Vale? Bien. Bueno. Hipótesis de Eccles, y también, dicho sea de paso, hipótesis del sentido común. Vuelve a la posición. Para sin hacerlo. Y en un momento dado dices, ahora lo voy a hacer. Y levantas el dedo. ¿De acuerdo? O sea, os hago hacer esto no porque vaya a pasar nada extraño, sino porque veáis la situación en que están los sujetos de estos estudios. Bueno, pues en algún momento tú dices ahora, dices conscientemente, decides, lo voy a hacer. Y luego lo haces. Según Eccles, claro, primero tú tomas la decisión consciente, entonces se desencadena el potencial de preparación, esos poquitos microvoltios que son como el calentamiento de la zona motora para la acción, y finalmente se produce la acción física, levantas el dedo. ¿De acuerdo? Desde que se registra el potencial de preparación hasta la acción física pasan esos 550 milisegundos, como hemos visto. Y según Eccles, desde la decisión consciente hasta el potencial de preparación pasa un tiempo que él no determina. Claro, porque es difícil de determinar cuándo ha ocurrido la decisión consciente. Este es el problema que resuelve el líder, precisamente. ¿Entendéis la cuestión, no? Esto, además de ser la hipótesis de Eccles, es sentido común puro y duro. Tú primero tomas la decisión, se inicia el proceso de calentamiento, el potencial de preparación, y entonces finalmente todos los motores están cargados y se produce la acción física por los efectores. ¿De acuerdo? Bueno, el experimento de Libet, 1983. Ya en los tiempos de Regreso al Futuro y todo esto. Aquí está la acción física. ¡Pum! Levantas el dedito. Aquí está el potencial de preparación, como siempre. Y entonces Libet te introduce un elemento. Y te va a pedir que no solamente estés con el puño preparado para levantar el dedo, sino que además, en el momento en que tú decidas que vas a levantar el dedo ahora, te fijes en qué posición está ese punto rojo. Ese punto rojo está girando en lo que se llama el reloj de Libet a una velocidad con un periodo de 2 segundos y medio, un poquito largo. ¿Vale? A cada 2 segundos y medio, pues está dando una vuelta. Entonces lo que se te pide es, cuando decidas que vas a hacerlo, no muevas nada, no toques nada, no avises nada, porque es que se ha intentado que avise al experimentador de cuando lo decide, de un modo, de otro, de tal, y siempre lo que ocurre es que todas las medidas que se toman son artefactos de ese acto de informar. ¿Entiende? Que perturba completamente la situación, pero esto es completamente aséptico desde ese punto de vista. Lo único que se te pide es que tú decides que vas a levantar el dedo y en el momento en que lo decides te fijas dónde está el punto y entonces levantas el dedo porque lo has decidido. Y aparentemente para ti todo ocurre de un golpe. ¿Vale? Pues decides, ves, levantas. Muy poquito tiempo, 2 milisegundos.
Pero entonces, si lo analizamos, sale lo más curioso. ¿Entendéis el procedimiento del reloj, no? La decisión consciente ocurre 200 milisegundos antes de la acción física, muy tarde. Pero el potencial de preparación ocurre 350 milisegundos antes que la decisión consciente. Esto es brutal. Esto es absolutamente brutal como resultado. ¿Lo veis, no? ¿Qué decisión consciente ni qué niño muerto? La sensación que tú tienes de que estás decidiendo es posterior a que tus áreas motoras ya estén en marcha. Tú no estás mandando. No estás dando la instrucción. Este es el resultado del hilo. Y es brutal, insisto. Porque antes de que lo preguntéis, que es lo que la gente suele preguntar, esto se ha replicado de sobra. Se ha criticado muchísimo. Se han encontrado situaciones en las que no está claro si... Pero sí, en condiciones adecuadas esto sigue funcionando. La medida basada en el reloj funciona bien, se comporta bien psicométricamente. Tiene todas las fiabilidades y correlaciones que necesita para que podamos confiar. Hombre, pues a lo mejor aquí hay algún tipo de duda en cuanto a los tiempos, pero la decisión consciente que el sujeto detecta cuando, o sea, la posición del reloj es algo anterior a la acción física y desde luego posterior al potencial de preparación. Inicias la acción antes de decidirla. Así de duro. Había una mano. ¿Eras tú? Sí, que no puede ser por el hecho de que tienes la instrucción, como quitando la instrucción de que vas a tener que realizar ese movimiento. O sea, en el sentido de como a ti ya te han dado, el experimentador te da la instrucción de, vale, vas a tener que mover el dedo en un momento cuando tú quieras. ¿No puede ser que ese potencial de acción preparatorio se deba a eso? No, porque entonces no coincidiría tan perfectamente en el tiempo como coincide. Es decir, si tú estás con el run run de voy a tener que mover el dedo y eso tuviera que ver con tu potencial de acción, pues el potencial de preparación, pues el potencial de preparación aparecería en cualquier momento para cualquier sujeto. Claro. Y es que nos lo encontramos que está apareciendo sistemáticamente aproximadamente esos milisegundos. O sea que no. Pero muy bien pensado. ¿Lo entendéis, no? Bien, pues este es el experimento de Libet y este es su resultado que ya digo, se ha discutido mucho porque esto es muy difícil de aceptar para muchas personas. Muy difícil de aceptar. Para quien crea en el libre albedrío y todo este tipo de cosas es tremendo. Pero si el acto voluntario se empieza a gestar antes de la decisión, entonces la decisión no ha podido ser su causa. Y se acabó. La decisión voluntaria no es voluntaria, ni es decisión, es ilusoria, es humo de locomotora. Sí, los resultados del Libet son correctos, y parece que lo son. Y esto tiene unas consecuencias tremendas. Por ejemplo, había un artículo publicado en una revista de ciencias jurídicas que se titulaba «Soy inocente, señor juez, mi cerebro me obligó a hacerlo». Claro. Y yo no he tomado la decisión consciente por cómo van a responsabilizar. Es como si me caigo, yo no tengo la culpa. ¿Lo veis, no? Desde el punto de vista moral, lo mismo. Cuando tú decides hacer pasar el tranvía por encima del bebé, es tu cerebro el que lo ha decidido. No tu decisión consciente, tú te crees que estás decidiendo dónde mandar los tranvías, que va. Tus potenciales de acción, de preparación, están operando con independencia de tus decisiones previamente a ellas. Claro, lo de mi cerebro me obligó a hacerlo, señoría, tiene una respuesta muy fácil por parte del juez, por otra parte. Así, pues a mí mi cerebro me obliga a condenarle a usted. Así que, si quitamos la mística del libre albedrío, a lo mejor tampoco es tan grave, pues es realmente tan grave. Podemos aplicar el tema de responsabilidad cuando tenemos razones para pensar que la gente no está decidiendo voluntariamente lo que hace. Y toda nuestra conciencia, toda nuestra vivencia, nuestro propio pensamiento es un adorno epifenoménico de un funcionamiento que es mecánico, por
podría ser determinista perfectamente, ¿cómo se nos puede responsabilizar de nada? Pues todo este tipo de problemas los origina este resultado que, ya digo, es suficientemente sólido. Claro, si esto fuera un estudio que se ha hecho una vez, que ha salido una vez, que el reloj del Libet resultara que no tiene buenos resultados en términos psicométricos, ya se lo habían arrasado. Si esto sigue vivo tantas décadas después, aquí hay algo. Y hay algo un tanto inquietante, desde ciertos puntos de vista, creo yo. Libet finalmente se da cuenta de que se ha pasado un montón y que ha montado un pollo de 1000 demonios y se pone un poco contemporizador, ya mayorcito él. Y hacia finales del siglo XX mantiene o propone la teoría del veto. La teoría del veto lo que dice es: no puedes decidir consciente y voluntariamente lo que vas a hacer. Pero lo que vas a hacer mecánicamente, lo que va a hacer tu cerebro, lo puedes vetar, lo puedes parar, lo puedes frenar. Esto es fenoménicamente, si lo pensáis, ¿cuántas veces no estás a punto de hacer algo y luego te frenas? Eso es más o menos lo que dice Libet. No puedes decidir qué haces, pero puedes decir que esto no lo haces. Y puede llegar a tiempo para vetar esa acción. Y por ejemplo es terrible o dañina, con lo cual el acusado que pretextaba que su cerebro le obligó, si esta teoría fuera correcta, estaría en bastantes peores condiciones para el diálogo con el juez. Actualmente sigue siendo un tema controvertido y, como os digo, mucha gente lo considera muy incómodo. Pensad que en Europa somos bastante descreídos y bastante racionalistas y somos de la cuerda de Descartes y de Hume y de toda esta gente, pero en Estados Unidos, que rascas un poco y te salen los puritanos que marcharon de Inglaterra porque Inglaterra era pecaminosa, pues esto ha levantado muchas ampollas por motivos religiosos. Que ciertamente esto no es muy compatible con morales relacionadas con pecado, redención, este tipo de cosas que le gustan a los protestantes, bueno, y a los católicos, y a mucha otra gente. Es complicado conciliar este resultado con determinados sistemas de creencias, ciertamente. Perdón, voy. ¿Pongo luz o ya no vale la pena? Sí, me lo podéis haber dicho antes. Que si hay un potencial de preparación para ejecutar la acción, también tiene que haber uno para parar de ejecutarla, ¿no? Claro, lo que ocurre es que ya no se nota, porque ya es el mismo motor. El área ya está a pleno rendimiento. O sea, esto es como si fuera que la zona del área motora que está involucrada en levantar el índice o mover lo que sea, empieza o sea, empieza a subir pues la tasa de descarga de alguna poquito y empieza a soltar señales de... Pero una vez que la cosa ya está en marcha, eso se viene... Entonces, si en ese momento hubiera una oscilación de unos pocos microvoltios, no se vería. ¿Hasta qué punto puedes aplicar realmente el estudio a un tema de responsabilidad seria? En el sentido de, estamos hablando de levantar un dedo, no es matar a una persona. Efectivamente. Pero levantar un dedo puede ser matar a una persona. ¿Quién está a favor de que matemos a esta señora? En nuestro mundo lleno de simbolismo, las acciones físicas son poco importantes. Pero sí, entiendo a lo que te refieres y sí, aquí podría haber un tema de escala de complejidad. A lo mejor está funcionando con actos muy simples y no funcionaría igual con acciones más complejas o con decisiones más... Puede ser. Que yo sepa, no es un tema que esté estudiado. Así que si quieres hacer una tesis doctoral, ahí lo tienes. Casi que casi que me voy a dedicar a otra cosa. Harás bien, esto es muy frustrante, ya digo. No acabes como Susan Blackmore, que la pobre está medio machacada de tanto sufrir, que no le salen las cosas. ¿Alguna pregunta más? Yo, es ¿Sí? que yo lo veo mucho. O sea, yo creo que ese potencial de... ¿Cómo era? De acción. De preparación. Eso. De preparación antes es por cómo está hecho el experimento. Porque tú al final... Que es un artefacto. Sí, porque, o sea, al final si tú estás... O sea, si a ti te dicen tienes que tomar la decisión y luego hacerlo, o sea, como que tú ya sabes que vas a tener que hacer algo, entonces tú ya te vas a estar preparando. Sí, tú ya te vas a estar preparando, ya. Pero el EEG no me está mostrando ninguna actividad en la zona relevante, en la zona motora. Ninguna actividad distinta de la basal.
hasta el momento en el cual, alrededor del momento en el que tú vas a decidir y vas a hacer la acción, entonces es cuando aparece el potencial de preparación. ¿Y eso? No, pero insisto, el potencial de preparación es una investigación independiente hecha por otra gente y con otras finalidades. Y es una cosa que estamos seguros de que se presenta siempre que un área motora pasa de la inactividad motora, de los efectores que controla, a la actividad. Bueno, pues hay un momento que es justo previo a la activación, justo previo a la reacción motora, que es cuando se produce el potencial de preparación. Eso es así. Y no ocurre 10 minutos antes, un poco lo que hablábamos antes, ni 10 minutos antes, ni 5 minutos antes, ni media hora antes. Ocurre unos milisegundos antes, siempre. Claro, pero puede ser que sea lo que tardas entre que tú tomas la decisión y miras el punto. No, lo que se te pide es que te quedes en la mente, te quedes con la imagen de dónde estaba el punto en el momento en que tomas la decisión. De tal manera que luego simplemente tienes que recordar dónde estaba el punto en el momento en que tomaste la decisión. Con lo cual, la medida no interfiere sobre ni la decisión, ni el potencial de preparación, ni nada. Es una medida muy limpia. Es una idea brillante desde el punto de vista experimental. Es de estas pocas cosas que pueden servir para para cuantificar de alguna manera un problema, un tema interno consciente. No, el método no tiene problemas. O sea, por ahí no, te aseguro que ya le han buscado todas las vueltas. Y no, si no se las han encontrado y sigue la cosa en marcha, es muy, muy ilustrativo. No, nada, era simplemente eso, que no podría ser que fuera simplemente el mero hecho de la estructura del sistema nervioso como está, porque intuyo que se tardará un rato entre las áreas de preparación y que yo levante el dedo, ¿sabes? La señal. O sea, no podría ser la mera señal que sea... Claro. O sea, la señal tarda un rato, entonces... Claro, pero lo que tarda es lo que nos está saliendo sistemáticamente. Por Es eso, decir, o sea, eso es lo que tarda el organismo en Exactamente. realizar este comportamiento concreto. Eso es. Pero no es que tú sabes, como Claro, decía, o sea, no como está decía hablando- Laura y como decía también antes Jorge, no es que tú sabes que vas a tener que hacer la acción y entonces ya tienes Claro, o ahí sea, el... Entonces no sería un tanto una decisión. O sea, sería simplemente el orden en el que el organismo realiza el comportamiento en base a una instrucción dada. O sea, Esa es la conclusión. un No es poco. la decisión. Que no hay decisión propiamente no dicha. hay decisión como tal. No hay decisión. Claro. Lo que hay, a ver, es en un momento dado, a lo mejor es que es el potencial de preparación el que le dice a la conciencia, que me estoy moviendo. Entonces la conciencia dice, bueno, pues decido que me muevo. O sea, Sí. como si fuera una cosa un poco así. Sí, tiene sentido. Puede ser. A mí me tiene sentido. Ya digo, esto desde el punto de vista metodológico es relativamente robusto, pero es difícil de interpretar en los detalles. Sí. ¿Había una mano, Ana? Se ha hecho esto como, en vez de cuando tienes que tomar una decisión, sino para ver qué decisión tomas. O sea, en vez de tomar una, porque en este caso es o lo haces o no lo haces, pero si es Sí. o hago esto, o hago esto, o hago esto. Un poco en la línea de lo que hablábamos antes. Claro. Es decir, ahí tú en lugar de irte directamente al asesinato, tú estás añadiendo un poquito más de complejidad. Pues vete a saber, pruébalo. Al laboratorio te coges un EEG y ya está, pero vamos. Probablemente, mi conjetura, pura conjetura, es que tanto en lo que tú haces en realidad es duplicar la información de la tarea, concretamente. Que era una tarea de 8 bits, has puesto una tarea de 18 bits. Tú eres más ambiciosa, tú te vas ya a un acto más complejo, más tal. Yo creo que en ambos casos, mutatis mutandis, se nos mantendría el resultado. Otra cosa es que se pueda medir. Igual que medimos el momento en que tú decides levantar un dedo, que es muy clarito, para ti y para cualquiera. Es decir, para ti como sujeto del experimento, para el investigador y para el quien se lee el informe. La decisión de matar a alguien probablemente se cuece más despacio, no sé. No sé, y la decisión de hago esto o hago lo otro, por ejemplo, pulso la palanca o no pulso la palanca, en el caso del tranvía o cosas así, pues es más compleja, un poquito más compleja, mucho menos que la otra, claro. No lo sé, Ana, no lo sé de verdad, lo siento. Si no lo sabe Susan Blackmore, si no lo sabe Chalmers, ¿cómo lo voy a saber yo? Pobre de mí. Bien, ¿alguna pregunta más? Por mi parte es todo. Gracias, buenas tardes. Y los valientes que persistan, nos vemos la semana que viene.